él fue alumno de nuestro programa de doctorado, y además tiene su amor dividido, ¿no es cierto?, entre la bioquímica, la enzimología y la filosofía. Y la verdad es que él ha sido tremendamente activo en la filosofía, ha tenido importantes responsabilidades, ha sido expositor en varios congresos de filosofía, y hoy día entonces lo que nos va a presentar es esa parte de su quehacer que tiene que ver con el método científico, la filosofía. Así que, sin más presentación, Gabriel, te dejamos toda la pantalla a tu disposición. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación, profe. Como dijo la profe Victoria, hoy día voy a presentar sobre método científico, que fue el tema que me encargaron para este taller. Este taller va dirigido principalmente a los estudiantes del doctorado en Biología Molecular, Celular y Neurociencia, del cual yo egresé hace poco. No sé si se dice egresar en el caso de doctorados, pero bueno. Te graduaste, no sé en realidad. Sí, me gradué. Bueno, la cosa es que esta charla ya la había hecho antes, igual la modifiqué bastante, porque claro, por un lado uno quiere hablar de lo que es la filosofía de la ciencia en general, como para tener una panorámica muy global de qué es lo que significa esa área, que a veces a muchos les podría sonar un poco estrambótica. A mí me suena estrambótica hace 15 años, pero bueno. Y el método científico también, porque ese es otro tema. Hoy en día se habla muchísimo, en realidad siempre se ha hablado muchísimo del método científico, y muchas veces mucha gente cuando la idea que quiere es defender la ciencia de alguna u otra manera, acude a esto. Es que existe un método científico, y el método científico hace que yo tenga la razón, entonces estoy defendiendo la ciencia inmediatamente, porque como está el método, bueno, ahora el problema ¿cuál es? Que yo también me he dado cuenta, haciendo indagaciones, por ejemplo, en debates de redes sociales, o hace poco, de hecho, incluso en un cursos, esto me vino como anillo al dedo, porque en un curso, que no sé si conocen un curso, los que no lo conocen, bueno, es la página que tiene la Chile para poder subir todas sus clases, cursos y cosas, y en el foro de esta cosa apareció apareció algo que decía, la evolución no existe. Oye, increíble lo que pasó ahí, porque claro, por un lado la gente que atacaba la evolución tenía razones que eran bastante coherentes, eso no quiere decir que estén bien, pero los que la defendían, muchas personas lo que hacían era acudir a esto, no, es que existe el método científico, es que las teorías acá y allá, o sea, en el fondo yo lo que vi es que nadie se ponía de acuerdo de qué era este método científico que supuestamente existía ahí en la estratosfera, en el Olimpo, pero bueno, hoy en día voy a hablar un poquito de esto, del método científico. Y bueno, voy a criticar un poco también qué es lo que entendemos por tal cosa. Y bueno, avanzando con la charla, entonces la pregunta que nos convoca aquí es, ¿qué es eso del método científico? ¿Existe? ¿A dónde existe? Si es que existe, ¿es único y universal? ¿Es exclusivo de la ciencia? ¿Lo usan los científicos en su práctica? ¿Cómo se usa? ¿De dónde surge esta idea? De todo eso voy a estar hablando un poco, y me va a servir como pretexto para hablar de otras cosas también. Entonces yo hice una recopilación en internet de ciertas cosas que encontré, de, no sé, infografías por acá y por allá. Eh, y encontré esto, o sea, ese tipo de infografías que siempre hablan de las mismas palabras, conceptos que se repiten bastante. Observación, investigación, hipótesis, experimento, análisis de datos, conclusiones. Eh, Acá también hay otra que es muy similar, solamente que acá como que este es un ciclo que se cierra, es como que esta cuestión fuera una iteración. Y si se fijan bien, como que cambia un poco, acá habla de investigación, acá habla de hacerse preguntas, o esta otra también, es como lo mismo, básicamente, solamente que acá las preguntas están antes de la observación. Entonces ya podemos ver más o menos que como se presenta usualmente, de partida no hay una presentación única, generalmente las presentaciones varían bastante, no hay como una especie de consenso ni siquiera de ponerse de acuerdo de entre la gente que hace estas infografías de qué es lo que es el método científico. Vamos a ver que los filósofos tampoco, y no importa, porque después vamos a ver que hay cosas más importantes, pero eh, bueno, esto que me lo mandó un amigo, si no me equivoco, es como lo estándar que tiene también el Ministerio de Educación en el programa escolar, de que enseñan también el método científico y que lo enseñan de esta forma. Ahora, hasta ahora,
tanto estas infografías de acá como estos de acá, no me están dando nada que sea propio de la ciencia, ni nada que sea como muy sorprendente. O sea, por ejemplo, ayer yo cociné. Y podríamos acomodar todo lo que yo hice, acomodarlo a este tipo de esquemas también. O cuando uno, no sé, va a comprar pan, también de alguna u otra forma uno busca información, formula hipótesis, como en esta panadería el pan tal vez más rico y más barato. Hace experimentos, o sea, uno compra el pan, ve si es más rico o más barato, saca una conclusión, el pan no era rico, para nada. Entonces en el fondo, ¿por qué le llaman método científico a esto de que se usa en el día a día, en todas partes? Y también la pseudociencia lo puede usar, o sea, la homeopatía podría perfectamente hacer encajar todas las cosas que ellos hacen en este tipo de métodos. O los que defienden el diseño inteligente, o la gente que defiende que la evolución no existe, por ejemplo, en este foro que yo vi hace poco, etc. Entonces, en el fondo aquí ya podemos ver que en esta clase de infografía no nos están dando nada que sea ni propio de la ciencia ni que sea muy útil para defenderla. O sea, hasta aquí ese no es el método científico. O sea, si es que estamos buscando un método para poder defender que la ciencia sea, no sé, tenga alguna característica especial, esto no es lo que nos sirve, parece. Ahora, yo encontré otras infografías que aparecían otros conceptos, porque si se fijan bien acá hay otras cosas. Esto es como que nos están hablando de algo completamente distinto. Que primero, y también, siempre numerado, como si fuera un algoritmo, como si fuera una especie de set de instrucciones, que hay observación, hipótesis, experimentación, y después aparece teoría, y después aparece ley. Lo mismo acá. Está este ciclo iterativo que está acá, y después de resultados surge como una teoría, y después pasa a ley. Y eso me llamó la atención, porque yo que me he dedicado a investigar la filosofía de la ciencia, eso de pasar de teoría a ley, yo nunca lo he visto en ninguna parte. Y también cuando hago ciencia, generalmente, bueno, ahí vamos a ver que esto está tremendamente equivocado. Y bueno, este lo saqué de Wikipedia. Y claro, aquí tenemos un algoritmo aún más complejo que parece involucrar todo lo que he mostrado hasta ahora, parece involucrarlo aquí. Y hay una fase de revisión, de reformulación, de rechazo, de no sé qué. Y esto me llamó la atención porque las conclusiones, ya, pues, aceptamos la hipótesis, como, no sé, después repetición, generalización, teoría y ley o principio. Y bueno, en la PSU también pasa. Y miren, esto a mí me alarma mucho, porque esto no es la única pregunta que hay sobre el tema en la PSU, pero, ¿cómo decirlo de forma que no suene horrible? Pero esto está muy mal. O sea, la mayoría de las cosas que aparecen en la PSU sobre métodos científicos son aberraciones, verdaderas aberraciones. Por ejemplo, aquí dice, en evolución se plantea que en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas. No sé si esto está bien dicho en teoría de la evolución, o en la gente que sabe de esa parte de la biología me podrá decir, eso no es lo importante acá, pero aquí te preguntan, a partir del contexto exterior, la oración entre comillas corresponde a una teoría, una ley, o sea, lo que pasa es que podría corresponder a todas y no corresponder a ninguna, dependiendo de qué es lo que entendamos por teoría, por ley, por problema, investigación, por hipótesis, etc. Ahí en el chat preguntan qué es PSU. Para la gente que no es de Chile, que está acá escuchando, la PSU es la prueba de selección universitaria, que es una prueba que todos los chilenos que cumplen 17 años, que salen de la escuela secundaria, del colegio, y quieren entrar a la universidad, tienen que darle esa prueba. Y de acuerdo al puntaje que obtienen, pueden postular a distintas carreras y, claro, ahí se arman ese tipo de cosas. Y ahí en la de ciencias preguntan sobre método científico y los contenidos al respecto son aberrantes. Lo digo como científico y como filósofo. Y no es porque yo sepa más de eso, no, es porque no tiene ninguna coherencia lo que preguntan, pero bueno. En fin, podemos sacar algunas cosas de lo que les mostré, y ustedes pueden agarrar cualquier libro de texto o cualquier intento de defensa de la ciencia donde se cita el método, o ahora que está tan de moda la divulgación científica, parece que mucha gente de la divulgación científica ha querido decir algo al respecto, y también pueden sacar ahí infografías muy similares a las que acabo de mostrar. Y claro, ¿qué podemos extraer de ellas? Que el método científico se presenta como un conjunto de instrucciones, como un algoritmo, ¿ya? Lo otro también es que también tiene una pretensión de universalidad. O sea, en el método científico no nos están mostrando una estrategia de resolución de problemas general, o no nos están mostrando algo que se puede usar en todas partes, no, sino que nos están presentando algo que parece es universal a la ciencia.
ahora hay muchos esquemas distintos. Es como que se habla del método científico que estaría en alguna especie de Olimpo, pero nadie dice de dónde sale ni cómo es realmente, porque parece que según los gustos hay un método científico diferente. También está esto, de que hay como, de que la hipótesis se transforma en teoría a través de un proceso de repetición y generalización, y la teoría se transforma en ley. Entonces la primera pregunta que me surge más allá de todos estos problemas conceptuales es, ¿alguien realmente sigue estas instrucciones en la práctica científica? Si estuviéramos en un auditorio, como si es que no hubiera pandemia, estuviéramos allá en la facultad, yo diría que levanten la mano alguien que haya hecho ciencia, si es que sigue o no esas instrucciones para hacer su trabajo. Probablemente no. En realidad ningún científico sigue ninguna de las 6 instrucciones que están acá arriba. O sea, esa es la primera opción. La otra es que uno pueda razonar de la siguiente manera. Es que en el fondo así, muy en el fondo, todos siguen algún patrón similar a esto en su trabajo. ¿Cuál es el problema con eso? Que ese, en el fondismo también se aplica a cualquier otra práctica. O sea, no es nada propio de la ciencia, es algo que cualquiera podría hacer en la vida diaria. Ese es el problema con los esquemas de método científico así expuestos como instrucciones que yo les muestro, que en el fondo nadie lo usa. O sea, cuando yo voy a hacer mis experimentos de enzimología en laboratorio, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito? Necesito de partida la teoría enzimológica, necesito el conocimiento respecto a los experimentos que estoy realizando, necesito saber colectar y seleccionar los tipos de datos que ese tipo de experimentos tienen, saber analizar esos tipos de datos, saber hacer los ajustes de las curvas que me sirven para poder obtener los parámetros que quiero con esos datos, etc. Pero en ningún momento estoy usando ese método científico o algunos de esos esquemas tan variados que les mostré antes. Entonces parece que estamos hablando de algo que es bastante idealizado y que no es propio de la ciencia, cuando hablamos de esos métodos científicos. Ahora, ya, eso fue como una introducción como para poder motivar la conversación, pero para poder entender un poco esto, porque el método científico es una de las áreas de estudio de la filosofía de la ciencia, o sea, de la ciencia y de los científicos que se han dedicado a querer entender cómo es que funciona la ciencia, eso es filosofía de la ciencia. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia como como una disciplina autónoma que ahora existe hace unos 100 años, una cosa así, es una disciplina metacientífica que estudia los fundamentos de la ciencia y del conocimiento científico. Metacientífica porque eso quiere decir que la ciencia es el objeto de estudio de la disciplina. Si fuera una filosofía, o sea, si fuera filosofía del arte, sería metaartística o qué sé yo. Son nombres que uno le pone a las cosas. Y estudia los fundamentos de la ciencia. Ahora, ¿qué son los fundamentos de la ciencia? Porque claro, la historia de la ciencia también es una disciplina metacientífica, la sociología de la ciencia también es metacientífica, cualquier disciplina que tenga la ciencia como objeto de estudio va a ser metacientífica, pero la filosofía estudia los fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Fundamentos epistemológicos del tipo, ¿cómo es que se conocen las cosas en la ciencia? ¿Qué significa que se conozca algo? ¿Por qué estamos justificados en decir que conocemos cosas? Estas son preguntas de tipo epistemológica. También los hay ontológicas. ¿Qué es lo que el científico conoce? Ese qué tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros tomamos la teoría cuántica o tomamos la práctica científica en la biología celular, no sé, ¿cuáles son qué tipo de mundo es el que se está conociendo? Un mundo donde hay entidades y hay factores causales, un mundo donde hay solo procesos, cosas de ese estilo. Son las preguntas ontológicas que se hacen. Por ejemplo, de qué es la causalidad, cómo se podría expresar la causalidad en términos no causales, esas son cosas ontológicas. También hay fundamentos semánticos, que son los que imperaron en la disciplina durante mucho tiempo, que tiene que ver con cómo se definen las cosas que se conocen, si es que algo se conoce, cuáles son los conceptos y la estructura conceptual del cuerpo de conocimiento que el científico usa en el laboratorio o en donde sea que lo use, cómo se estructura este conocimiento, lógicamente hablando. Esos son fundamentos semánticos. También hay fundamentos metodológicos. El método científico podemos intuir que estaría dentro de este tipo de preguntas. ¿Qué técnicas o razonamientos se utilizan o deberían utilizarse en ciencias para obtener conocimiento? De hecho, yo podría terminar la charla diciendo que no existe este método científico universal, que cada disciplina tiene sus propias metodologías, que son súper exclusivas y que son súper exactas y precisas para poder
obtener los resultados y para poder desarrollar los objetivos de cada una de estas disciplinas. Y listo, se acabó la charla. Pero no vamos a ir más allá. Porque claro, uno podría estudiar los fundamentos metodológicos de cada disciplina y darse cuenta de que este esquema de método científico o bien es tan general que calza con todas o no calza con ninguna. También hay otros, por ejemplo, uno podría estudiar los sesgos de la ciencia, los valores intrínsecos de la ciencia cuando se instancia, no sé, en la sociedad o en otros lados, en la interacción entre ciencia y otras áreas, como la sociedad, la economía, la tecnología, muy importante eso, el progreso científico, la objetividad de la ciencia, etc. En fin, esta es una analogía que siempre tiro porque me encanta, que la filosofía de la ciencia, actualmente por lo menos, se entiende como se entendería la física o la mecánica al estudio del ciclismo. O sea, andar en bicicleta es una cosa, entender la física del andar en bicicleta es otra. Un ciclista perfectamente puede ser un físico y entender muy bien físicamente todo su por qué andan en bicicleta de cierta manera y por qué, no sé, es más fácil andar así o así. Pero no necesariamente, o sea, la bicicleta se aprende con la práctica. Y un físico de bicicleta no tiene por qué ser ciclista propiamente tal. Por eso, para andar en bicicleta no es necesario aprender primero todas las leyes de la mecánica. Asimismo, para hacer ciencia no es necesario aprender todos los fundamentos de la ciencia y luego ponerse a hacer ciencia. Uno hace ciencia y aprende en la práctica. Entonces, la filosofía de las ciencias es a la ciencia como la mecánica, la física mecánica es al ciclismo, por decirlo de alguna manera análoga. Los fundamentos de la ciencia están ahí en la ciencia. Siempre acompañan la actividad científica. Lo que el filósofo tiene que hacer es hacer explícitas esas cosas que siempre están implícitas. Entonces, están implícitos en la práctica los fundamentos de la ciencia. No es que la filosofía llegue e invente cosas que no están nunca en la ciencia y empiece a hablar cuestiones que no tienen nada que ver. No, la filosofía de la ciencia tiene que investigar la ciencia para poder entender cuáles son los fundamentos que permiten su actividad, los fundamentos que se utilizan ahí en la práctica. Por eso es falso que los científicos no consideran los aspectos filosóficos en su práctica. Los consideran, solo que implícitamente. O sea, un científico sabe muy bien cómo seleccionar hipótesis, evaluar teorías, cómo seleccionar datos y todo ese tipo de cosas. Muchas veces incluso hay algoritmos para eso. Pero hay veces que no, que son cosas que van en la práctica tan implícitas que uno da por hecho. Bueno, el filósofo lo que hace es ir a hacer explícito esas cosas. Entonces la filosofía de la ciencia es la disciplina encargada de estudiar todos estos fundamentos, hacerlo explícito. Y toda disciplina científica tiene fundamentos implícitos a ser estudiados. Por eso es que hay filosofía de la biología, de la química, de la física, de la ciencia general, de la cuántica, de la mecánica de sólidos, de todo. Ahora, para lo que vamos a hablar hoy día de métodos científicos, es importante entender un poco cómo se trabaja en filosofía de las ciencias. Y aquí voy a pegarme una simplificación bastante grande, pero que nos va a servir para entender un poco esto del método científico. Porque así como en la ciencia se generan modelos de cómo es la realidad de alguna manera, todos hemos trabajado con modelos los que hacemos ciencia, en la filosofía también se hacen modelos, pero sobre cómo funciona la ciencia. Son modelos metacientíficos acerca de cómo funciona la ciencia. Entonces, así como la física hace modelos sobre, no sé, caída libre, astrofísica de galaxias, así como en la biología celular se hacen modelos de metabolismo, transducción de señales para poder explicar todas estas cosas, la filosofía de la ciencia genera modelos acerca de cómo funciona la ciencia, en algún aspecto. Por ejemplo, y esto es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora en la charla, modelos acerca de qué son, cómo se estructuran y cómo se evalúan las teorías científicas. Modelos acerca de qué son las leyes, modelos acerca de cómo se contrastan hipótesis y el método científico, al menos el modelo metacientífico que se ha estudiado por años, siglos o más, antes de que existiera la filosofía de la ciencia como disciplina incluso, es un modelo de esto último, de contrastación de hipótesis, que no se parece mucho a todos estos algoritmos que yo les mostré acá arriba. Es el primer error, poner el método científico como un paso, como un algoritmo, como una receta que
todos los científicos por algún motivo usarían. Vamos a ver después qué es el método científico como modelo metacientífico. Pero partamos con el tema de las teorías, porque parte de lo que quiero acá hacer es desmitificar un poco ciertas cosas que se dicen y que yo he encontrado. Por eso me inspiro mucho en estas discusiones como las del foro que encontré sobre la evolución. Porque partamos con las teorías. Todos sabemos que en ciencia hay teorías. Y todos sabemos que mucha gente cuando quiere atacar la ciencia dice, es que la evolución es solo una teoría, las vacunas son solo una teoría. ¿Y qué es lo que dice mucha gente? Dice cosas como esta, como que teoría en ciencia no significa lo mismo que en el lenguaje coloquial. ¿Ya? Como que una hipótesis luego de ser comprobada, sea lo que sea que significa eso, pasa a ser teoría. Y si no está comprobada, es solo hipótesis. Y también está implícito esto, que hay hipótesis, después están las teorías, que es algunas hipótesis, no sé cómo se transforman en teoría, y algunas teorías se transforman en ley. Y creo que esto también en el colegio me lo dijeron. Bueno, es una idea que creo que hay que desterrar de los planes de educación porque no significa nada. Pero bueno, ahora yo les diría, bueno, ¿por qué teoría va a significar algo distinto en el lenguaje coloquial que en la ciencia? O eso de que una hipótesis luego de ser comprobada pasa a ser teoría. De hecho, yo me he enfrascado en discusiones donde me han dicho cosas como que la teoría del flojisto no era una teoría porque no estaba comprobada y era solo una hipótesis. Y bueno, haciendo un trabajo medio socrático, logré que esa persona me dijera que todas las teorías que han sido descartadas hasta ahora eran solo hipótesis. Entonces la pregunta que surge de eso es, ¿cómo sabemos que las teorías actuales que nosotros manejamos son teorías? Por ejemplo, el flojisto, por ejemplo, las teorías que negaban la existencia de los átomos eran teorías súper exitosas, teorías que tenían éxito, teorías que hacían predicciones, teorías que incluso se usaban para poder manipular partes del mundo, como las que se usan ahora. Después fueron descartadas. Si nosotros tomamos esta segunda frase literalmente, entonces solamente podemos saber que una teoría era una hipótesis. Nunca podemos saber si es teoría, porque no, en cualquier momento las teorías que tenemos ahora podrían ser descartadas por otras mejores, como pasa. Entonces, claro, todas estas cosas se caen solas. Entonces yo quiero mostrarles que estas cosas de acá están mal. Y voy a mostrarles un poco por qué. De partida, ¿qué cosas son teorías? Esta cosa, esto is just a theory, como yo les digo, es lo que usan muchos que quieren atacar la ciencia. ¿Cómo nosotros les devolvemos la mano a ellos? Decirles que teoría en ciencia significa algo distinto a lo que ellos están diciendo está mal. Porque claro, nosotros tenemos teorías científicas, como esta, no sé, la teoría del estado de transición, el metabolismo, el orbital molecular o la fuerza gravitatoria. Vamos a estar de acuerdo que son teorías, por más que, no sé, esta haya sido reemplazada por la teoría de Einstein, etc. Pero ¿qué pasa con estas otras cosas? Por ejemplo, la Tierra plana. Por ejemplo, el psicoanálisis, la astrología, la teología cuando se quiere meter en temas de naturaleza, o el diseño inteligente, que, bueno, aquí no se nota muy bien el afiche, pero fíjense que acá aparece el símbolo de la Chile. Esto fue realizado, miren el título de la charla, seminario, Origen de las especies en la Tierra, Evolución o Diseño Inteligente, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. No voy a decir nombres, pero muchos profesores de esa facultad defendieron que se realizara esta charla. Profesores que casualmente tienen un sesgo religioso bastante fuerte, pero no voy a decir nombres. ¿Ya? En fin, estamos de acuerdo con que estas cosas no deberían ser hechas en la Universidad de Chile, que siempre está bien, la Universidad de Chile tiene que ser súper pluralista, todas las verdades tienen que tocarse, pero hay ciertos límites, y ciertos límites que hay que argumentar muy bien porque surgen. No es llegar y decir dictatorialmente que esto no se tiene que hacer porque no, pero bueno, después no nos extrañe que en el colegio hayan personas que llaman a otros a no vacunarse o a tomar cloro, no sé. Yo creo que hay una pendiente resbaladiza que va desde que las pseudociencias penetran en la universidad a que estas cosas pasen. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿estas cosas son teorías? Yo veo que sí, o sea, la Tierra plana está estructurada de forma teórica, el psicoanálisis también, el mismo diseño inteligente tiene una teoría detrás. Entonces sí, son teorías, también son teorías.
Ahora, ¿qué implica eso? A muchos les podría molestar que esto sean teorías, y sí, son teorías, o sea, teoría, que algo sea teórico, no quiere decir que sea bueno ni que sea malo, quiere decir que es una teoría, que es un cuerpo de conocimiento que está estructurado de cierta forma que es más o menos coherente, o que tal vez es consistente, etc. Eso, ahora, por eso la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución son tan teóricas como es la teoría de la Tierra plana y el diseño inteligente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay teorías buenas y teorías malas. O sea, es medio obvio que iba a llegar algo así, pero hay teorías que son buenas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución son teorías buenas en varios sentidos. La teoría de la Tierra plana es una teoría mala en varios sentidos. La del diseño inteligente también es pésima, pero son teorías igual. Y son consistentes, de hecho son súper consistentes. La teoría de la Tierra plana, los terraplanistas hacen esfuerzos increíbles para poder ajustarla a todos los datos disponibles. Cuando allá se les escapa mucho la cosa, dicen que lo otro es mentira que hayan satélites sacando fotos, o que esas fotos de verdad, no sé, ellos incluso podrían decir que hay una curvatura de la luz que hace que la Tierra se vea redonda desde el espacio, pero que es falso. Perfectamente lo podrían decir. E inventarse toda una teoría de la curvatura de la luz que hace que las cosas sean así. El problema es que para hacer eso, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, aislar su teoría, hacer que su teoría se vuelva incoherente con toda la ciencia y que solamente pueda explicar las cosas que explica, que no sea capaz de decirte, no sé, de tener variables que tú puedas manipular teóricamente y poder decir qué es lo que va a pasar. En cambio, la teoría gravitatoria te permite decir, por ejemplo, cosas como, no sé, ¿qué pasa si muevo la Tierra de órbita para acá? ¿Qué pasa si pongo un cuerpo con masa entre la Tierra y Marte? Cosas así. Cosas que, está bien, no van a pasar, a menos que, no sé, el mundo cambie mucho, pero que uno puede decir qué es lo que qué es lo que pasaría si es que eso ocurriese. La teoría esta no. O sea, eso es lo que se llama profundidad explicativa, la pierde toda. Bueno, en fin, hay teorías buenas y teorías malas, y las teorías científicas suelen ser muy buenas, y por muy buenas razones. En fin, usualmente cuando yo hablo de teoría solamente enseño todo un set de virtudes teóricas y las explico cada una. Podemos nombrar consistencia, adecuación empírica, poder explicativo, coherencia con el resto de la ciencia, colaboración explicativa profunda, etc. Hay muchas virtudes teóricas y esas virtudes teóricas están jugando roles muy importantes en la práctica científica. Los científicos las utilizan para evaluar teorías y la filosofía de la ciencia las estudia. Y recientemente han salido muchos papers y muchos libros respecto a estas virtudes teóricas. Y cada una de estas virtudes, por ejemplo, no sé, fertilidad, tiene toda una historia de estudios detrás de esta. O sea, hay mucha gente estudiando cómo es que la ciencia, las teorías científicas son fértiles. Y, por ejemplo, podemos ver que la relatividad y la teoría de la evolución son fértiles, en el sentido de que son capaces de generar nuevas predicciones, predicciones nuevas que no estaban consideradas en el momento que la teoría fue realizada, y lo siguen haciendo. En cambio, la teoría de la Tierra plana y el diseño inteligente jamás van a poder generar más predicciones que las teorías de las cuales parasitan. Por ejemplo, el diseño inteligente parasita de toda la biología, pero no puede generar más predicciones que la misma biología que no considera el diseño inteligente. En fin, no voy a entrar en detalles acá para llegar luego al método científico, pero las teorías científicas cumplen varias de estas virtudes, a diferencia de las teorías pseudocientíficas, que suelen fallar. Entonces, como conclusión de la parte de teorías, no es que teoría signifique algo distinto en ciencias que en el lenguaje coloquial. Es que las teorías malas son malas por buenas razones y las teorías buenas son buenas, y la ciencia tiene teorías buenas generalmente. Ahora, dentro de la ciencia van a haber teorías mejores que otras. E incluso hay teorías que están en esta zona gris donde no sabemos si es que son ciencia o no son ciencia, como la teoría de cuerdas, por ejemplo. Pero todas esas cosas se pueden evaluar. Y uno podría tomar estas virtudes para evaluar la teoría de cuerdas, para evaluar todo lo que uno quiera. Y se va a dar cuenta que la homeopatía, el diseño inteligente, que la Tierra plana son pésimas teorías, que no tienen cómo salvarse, por más caritativo que uno sea. En fin. La otra cosa son las leyes. Bueno, primero que todo decir que leyes, teorías e hipótesis son cosas completamente distintas que juegan roles distintos, ¿ya? Usualmente las teorías contienen hipótesis, o de las teorías se pueden deducir hipótesis. Aquí me piden que definan en el chat, que defina el término teoría. Mira, teoría no lo vamos a considerar más allá hoy que un cuerpo de conocimiento estructurado de alguna manera, ¿ya? Incluso podría ser inconsistente, pero está estructurado de alguna manera. En ciencias han habido teorías inconsistentes que han sido exitosas. La cuántica partió siendo consistente, o sea, inconsistente.
Pero si a uno le interesase saber más de cómo son y qué son las teorías, yo les recomendaría, por ejemplo, ir donde los colegas argentinos de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad 3 de Febrero. Ahí hay varios lugares donde están mis amigos Pablo Lorenzano, Santiago Ginóbili, que ellos trabajan en aparatos formales para poder entender qué son las teorías. Aquí me preguntan también, sin necesidad de tener alguna clase de evidencia experimental. Sí, podrían haber teorías sin evidencia experimental perfectamente. El que tenga evidencia experimental o no es una característica de las teorías. Por ejemplo, no sé, yo puedo decirte que Luke Skywalker vivió en una galaxia muy lejana, que era hijo de Anakin Skywalker, que después se volvió Darth Vader, y elaborar toda una teoría de eso. O incluso podría inventar una historia de ficción sola. O te podría inventar un mundo donde solamente hay unicornios rosados y hay fuerzas de atracción y repulsión entre ellos dependiendo del tamaño del cuerno. Es una teoría, pero una teoría que no aplica al mundo. Entonces, de partida, esas teorías no tienen la pretensión epistémica, ¿cuál es el objetivo de esta? De explicar ni de describir el mundo actual, el mundo donde estamos acá. Son teorías ficcionales. Ahora, espera un poquito, Mario, que al tiro te respondo. Ahora, si alguna de estas teorías, como mi teoría de los unicornios, mi teoría de Luke Skywalker, que no es mía, yo la quisiera usar para poder describir el mundo real, sería una teoría pésima. Pésima. Tendría que, no, sería una muy mala teoría, probablemente. Sería tan mala como el diseño inteligente, por ejemplo. Y probablemente no voy a poder encontrar ninguna evidencia experimental para poder corroborarla de alguna manera. Ahora, aquí me preguntan en el chat si las teorías malas son malas por ausencia de virtudes teóricas. Sí, de ciertas virtudes teóricas. O que las tienen y no las cumplen bien. Pero eso siempre se evalúa respecto a la... ¿Cómo se llama? Eso se tiene que evaluar respecto a las pretensiones de la teoría. Si la teoría quiere explicar el mundo y la teoría carece de poder explicativo, de profundidad explicativa y todas esas cosas, es una mala teoría. Bueno, mire, sobre virtudes teóricas al final les voy a dar bibliografía que tengo por ahí, pero no me quería meter en el tema en profundidad. Creo que hay una charla mía en YouTube, si me buscan, que me invitaron el año pasado, donde hablo precisamente de virtudes teóricas y voy en detalle y comparo la homeopatía con la medicina y muestro que, bueno, eso lo pueden ver ahí. Esta parte yo creo que la voy a pasar más rápido porque tiene que ver con las leyes. Como dije, no es que las teorías se transformen en leyes, es que las teorías buenas usualmente tienen leyes, porque las leyes hacen que sea una teoría profunda explicativamente. Por ejemplo, ¿qué leyes tiene la teoría de la Tierra plana? Probablemente podríamos ver que ninguna, puesto que, o si tiene, son leyes muy débiles, que solamente te explican, o solamente se aplican a el disco de la Tierra plana. En cambio, la teoría gravitatoria tiene leyes, y las leyes, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo sería el mundo si las cosas fueran de cierta forma? Voy a entrar en detalles de eso. Mira, me están preguntando acá en el chat varias cosas sobre teoría. Al final voy a responder eso. Pero esta pregunta está buena, así que voy a responderla. Si me preguntan lo que diferencia a las teorías, ¿es precisamente coherencia de la estructura? No, porque podríamos tener dos teorías que sean coherentes internamente y una ser muy buena por otras razones y otra ser mala por otras. Eso tiene que verse caso a caso. Tiene que verse caso a caso. Pero bueno, ejemplos de leyes voy a poner acá. Ejemplos de leyes, por ejemplo, la ley de gravitación universal, que dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a sus masas, indirectamente proporcional al cuadrado de su distancia. Otra ley, la energía se conserva en todos los procesos. Y son generalizaciones universales. Bueno, voy a ir, miren, aquí mis amigos filósofos tal vez se van a tirar de los pelos, pero porque hay muchas definiciones de leyes y es un tema que se discute mucho en filosofía, de hecho hoy día está de moda. Si alguien quiere saber mucho más en detalle esto, hay un curso entero que da el profesor Cristian Soto en la Facultad de Filosofía sobre leyes naturales o leyes en ciencia. Pero básicamente, entre comillas, las leyes nos dicen más o menos, son cierto tipo de generalizaciones que nos dicen qué es lo que es físicamente posible. ¿Ya? O sea, que no es que las teorías se transforman en leyes. Hay teorías que contienen leyes y teorías que no contienen leyes. O teorías que contienen leyes que son más fuertes que otras. Porque ¿son todas las leyes igual de fuertes? Es una buena pregunta, porque ¿qué pasa con las leyes en biología? ¿Hay leyes en biología de partida?
Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, y bueno. Por ejemplo, la selección natural, las leyes de Mendel, el código genético, ¿son leyes? ¿Son leyes en el mismo sentido que la física, que las leyes físicas? Ahora, en la física misma, ¿son todas las leyes igual de fuertes? Por ejemplo, acá hay una cosa que es un enunciado que tiene carácter de ley, puesto que nos dice algo que es físicamente posible. O en realidad en este caso es imposible, porque nos dice que es imposible generar una esfera de uranio de más de 100 metros. No es solo porque no hay suficiente uranio en el mundo, si es que, incluso si es que hubiera suficiente uranio, si yo genero esta esfera va a empezar una reacción nuclear que la va a destruir. Entonces no se puede. Por razones físicas. O sea, es físicamente imposible hacerlo. Ahora, si yo hago esto mismo, esa esfera de uranio, suponiendo que tengo todo el uranio puro para hacerla, si lo hago cerca del cero absoluto, probablemente sí lo pueda hacer. Entonces, vemos que, que las leyes físicas y las leyes biológicas, si es que las llamamos leyes, hay gente que no las llama leyes, tienen distintos grados de estabilidad, básicamente de que se cumplen para ciertos ámbitos mayores o menores. Aquí esto lo saco de un paper de Sandra Mitchell, una filósofa de las leyes naturales y de la biología también, que nos muestra que en el fondo hay como una especie de continuo desde lo que es más general, de lo que son más accidentales a las cosas que son más necesarias. Y ella nos dice en ese mismo paper del 2000 que a medida que uno va aumentando en esta categoría aquí, vamos viendo que hay más estabilidad. O sea, básicamente la ley de la conservación de la masa y energía, y esto es la típica generalización de juguete de filosofía. Todas las monedas de mi bolsillo son de 10 pesos. Es una generalización, sí, tiene un cuantificador para todo. También está de acá arriba. ¿Qué es lo que las diferencia? Bueno, que para que esta cosa de acá sea distinta, es cosa de meterme una moneda distinta al bolsillo. Pero para que esto de acá sea distinto, o no se cumpla, así como no se cumple el tema de la esfera de uranio en 0 grados, para que esto sea distinto, ahí tendría que imaginarme un mundo completamente diferente. Entonces las leyes tienen ámbitos de aplicación, que en filosofía se les llama de varias formas, aunque significan cosas distintas, para que mis amigos filósofos no estén ahí tirándose el pelo y me vayan a querer pegar después de esta charla, pero también se le llama intervalo de especificidad, espacio de invarianza, no, aquí no quería poner especificidad, era estabilidad, me lo cambió, o sea, lo cambié sin querer. Bueno, una forma de evaluar esto es preguntarse qué tanto tendría que cambiar el mundo para que la ley no se cumpla. Por ejemplo, las leyes de la física, o sea, las leyes biológicas, a veces para que no se cumplan, por ejemplo, ciertos aspectos de la selección natural, de las leyes de la genética, es cosa de, como diría por ahí, creo que esto es una metáfora de Stephen Jay Gould, que es poner play nuevamente a la cinta de la evolución. O sea, si uno retrocede lo suficiente en la historia evolutiva, y desde ese punto le pone play nuevamente a la cinta de la evolución, o sea, deja evolucionar el sistema, probablemente se generen cosas completamente distintas y las generalizaciones explicativas de la biología sean diferentes. ¿Qué pasa con la física? Bueno, tal vez si ponemos play desde el Big Bang en adelante, se generen leyes físicas distintas. Sin embargo, hay leyes muy fuertes, como por ejemplo, y muy estables, como por ejemplo la de la conservación de la masa y energía, que tendríamos que imaginarnos mundos totalmente distintos para que no se cumplan. Y en ese sentido es una ley mucho más estable. Bueno, eso es un poco sobre leyes y sobre cómo se reflexiona ontológicamente sobre las leyes. Si les interesa más, al final también les voy a dar bibliografía. Pero ahora vamos con el método científico. ¿Qué es lo que nos cita acá? ¿Por qué les mostré cosas de teorías y de leyes? Bueno, para poder desmitificar un poco esa idea un poco errónea de que las hipótesis se transforman en teorías y las teorías se transforman en leyes. Ya vimos que las teorías tienen ciertas características, que son cuerpos de conocimiento que están ordenados de cierta forma y que tienen ciertas cosas mínimas como cierta coherencia interna y cosas así. Y que hay teorías buenas y teorías malas. Ya vimos que las leyes y las teorías son cosas distintas, que hay teorías que tienen leyes y teorías que no tienen leyes. ¿Podría haber una teoría compuesta de una sola ley y todo lo que se deduzca de aquella? Sí, pero la ley y la teoría no es lo mismo. Son cosas distintas que juegan roles distintos y que tienen naturalezas distintas. Ahora, ¿qué pasa con las hipótesis? Perfectamente las teorías podrían interpretarse como sistemas de hipótesis. Una ley puede hipotetizarse. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, oye, ahí, no sé, pues puedo hipotetizar sobre si se cumple o no la ley de gravitación.
no sé, pues, esta taza que tengo acá, si la suelto, se va a caer, y eso sería una instancia para poder contrastar la afirmación de que todos los cuerpos caen. Bueno, ¿existe el método científico? ¿Existe un método universal, único y propio de toda la ciencia que pueda ser expresado en un algoritmo que todos los científicos siguen al hacer su trabajo? No, no existe. Existen muchas metodologías en la ciencia. O sea, paremos acá. Decir esto no es decir que la ciencia no tiene metodología. No es decir que la ciencia todo vale y que los científicos hacemos cualquier cosa que se nos que queremos, inventamos de todo y construimos socialmente cualquier cosa que queramos, con oscuros fines como por ejemplo oprimir a la gente, controlar los cuerpos, como dirían algunos por ahí. Bueno, eso no es decir eso. Decir que el método científico no existe es decir que no existe un método universal, único y propio de toda la ciencia que pueda ser expresado como un algoritmo que todos los científicos siguen en su trabajo. Eso no existe. Lo que existe son una pluralidad enorme de metodologías. Hay muchísimas metodologías en ciencia que son propias de cada disciplina y adecuadas para diferentes objetivos de la actividad científica. Por ejemplo, en mi laboratorio todos hacemos experimentos, pero son experimentos completamente distintos, que requieren metodologías completamente diferentes, que son metodologías muy distintas entre ellas. Mira, aquí Juanes. Hola Juanes, ¿cómo estás? Amigo mío. Me pregunta, ¿esta pluralidad tiene una relación también con la pluralidad de leyes y generalizaciones disponibles según la disciplina? Tal vez sí, pero usualmente las teorías de alto nivel especulativo, no sé, no son lo mismo que los experimentos que uno hace. En los experimentos hay mucho más que teoría involucrada. De partida uno manipula cosas, interacciona causalmente con el mundo, construye artefactos y cosas así. Pero sí, tiene que ver. Pero hay una pluralidad de métodos. O sea, dependiendo del objetivo que tenga, por ejemplo, si mi objetivo es purificar una proteína o producir un material de experimentación, voy a usar metodologías distintas que si mi objetivo es medir una constante de Michaelis de una enzima. Bueno, o cristalizar una proteína, o obtener una difracción, qué sé yo. Estoy hablando de cosas que se hacen en mi laboratorio, que se usan metodologías completamente diferentes. Y para poder entender cómo trabajar en estas cosas, uno lo que hace es entender cómo usar los equipos, entender cómo seleccionar los datos que me da ese tipo de equipo y ese tipo de metodología, entender cómo ajustar las ecuaciones a ese tipo de datos o analizar ese... Bueno, hay muchas metodologías en ciencia, muchísimas, y todas son metodologías bastante exactas, bastante precisas, que han evolucionado y que se han trabajado, y que hay gente que ha perdido la cabeza generando métodos estadísticos y métodos de todo tipo para que sean metodologías muy buenas, pero son muchas. Entonces, para defender la ciencia, decir que hay un solo método, bueno, eso es precisamente lo que puede tomar alguien que quiera atacar la ciencia y destruirlo. Precisamente la mayoría de quienes hablan del método científico o el método de las ciencias naturales es gente que quiere atacar la ciencia. Y como es tan malo el modelo del método científico, o presuponer que hay un solo método para toda la ciencia, es tan erróneo, logran hacerlo. Por eso si uno desiste de esa idea y en cambio va a las metodologías que hay en toda la ciencia, que son muchísimas, y que son todas muy precisas, y que de repente para un solo experimento, para un solo objetivo, hay muchas metodologías disponibles, y todas esas metodologías disponibles me dan algo que es mucho más robusto que si hay una sola metodología. Entonces aquí termina la charla, porque hay tanta metodología que, bueno, si quieren aprender más metodología, bueno, vean cómo se hacen experimentos en distintas partes, tomen libros de estadística. No, son bromas, pero es verdad, o sea, método científico o las metodologías científicas están más en los libros de estadística y esas cosas. Sin embargo, y aquí es donde empieza el tema del método científico, en el fondo, muy en el fondo, tal vez podríamos ver de que hay ciertos patrones comunes, bueno. ¿Y por qué hablé de modelos metacientíficos? Porque aquí es donde surge el tema.
el método científico, el llamado método científico, es un modelo metacientífico. Hay un modelo metacientífico que es muy antiguo, que se llama método científico. ¿Qué es entonces el método científico? Es uno de los modelos metacientíficos más antiguos que disponemos, de hecho. Se empezó a discutir por allá, por el siglo, creo que, no sé, XVI, XVII, con Bacon, Galileo, Descartes, en la época donde filosofía y ciencia todavía no se separaban en aguas distintas, y se discutía. Ahora, hay un mito fundacional que se habla de que la ciencia moderna surge con la invención de este método. Eso no es así. Usualmente las ideas vienen después de los desarrollos. Cuando surgen las reflexiones sobre el método científico, que han cambiado bastante, o sea, han habido muchas versiones de este modelo, no hay un método científico. Si uno va a la historia de la ciencia, se va a encontrar con muchas versiones del método científico. Mira, acá me hacen una muy buena pregunta. ¿Cuál es el elemento diferenciador de la ciencia de lo que no es ciencia si es que hay tanta pluralidad? Mira, no te podría responder eso. Hay gente que se ha dedicado a buscar criterios de demarcación, es muy difícil hacerlo, todavía no se llega a uno, pero uno puede diferenciar, por ejemplo, si una teoría es buena o mala. Usualmente ver si una teoría es muy mala, uno dice, esta teoría no puede ser científica. Por ejemplo, la homeopatía es una mala teoría. Entonces uno dice, como es tan mala, bueno, no la vamos a llamar ciencia. Cosas así, tienen que ver con eso. Uno ve las disciplinas o también las metodologías. Uno tiene que ir caso a caso viendo las metodologías y viendo si esas metodologías son conducentes a encontrar los objetivos epistémicos que uno determina. Si no lo son, entonces uno puede decir, entonces parece que esta actividad no es científica. Por ejemplo, la homeopatía, para poder generar mayor efecto en sus medicamentos, diluye las cosas 10 elevado a 30 veces. Y si uno hace un estudio clínico, ellos se han negado, por razones obvias, se da cuenta de que no hace nada, que los placebos y los controles funcionan igual. Entonces dice, bueno, parece que esa metodología no es científica. Claro, mira, al final voy a hablar un poco de peer review, porque eso tiene que ver con la instanciación social de la ciencia. Voy a hablar de eso. Después respondo a tu pregunta, Cristian. En fin, ¿de qué voy hablando? Ya. Entonces, el método científico, así con mayúscula, es un modelo metacientífico que ha cambiado mucho. De hecho, uno podría decir que hay muchos métodos científicos. Y como yo les decía, las reflexiones acerca de estas cosas vienen después de que ya se hayan instaurado. De hecho, todo este tema de la revolución científica es algo que últimamente los historiadores se han dedicado a desmitificar. No es que de repente un señor en un sillón haya pensado un método y lo haya empezado a aplicar y de repente todos aplauden y aquí nació la ciencia, no. De hecho, en la Edad Media, si bien en la élite académica de esa época se manejaban solamente cosas que tenían que ver con geometría y metafísica escolástica, y algunos dirían que esa era la ciencia de la época, sin embargo, en la base, en el pueblo, bueno, no importa, la cosa es que ahí se manejaban cosas que sí, la artesanía, por ejemplo, que sí se parecen mucho a lo que después se entendió como ciencia. Por ejemplo, se hacían construcciones, se hacían barcos, se hacía tecnología, se navegaba, y ahí se usaba metodologías que perfectamente podríamos calificar de científicas retrospectivamente. Entonces, todas esas cosas, mira, a mí me preguntan si eso no corresponde más a la técnica. Sí, pero ¿dónde está el límite entre técnica y ciencia? Hay quienes dicen que la ciencia nace cuando estos filósofos naturales elitistas se dieron la mano con los artesanos, y ahí nace la ciencia moderna, porque la ciencia moderna no fue tan fácil de implementarla, de hecho. Me estoy desviando, pero no importa. La cosa es que para los científicos de la época, para poder justificar que en un laboratorio, entre cuatro paredes, fabricando cosas, iban a poder producir conocimiento, les costó mucho justificar eso. En una época donde todo estaba gobernado por la ciencia exacta, la geometría y la escolástica, que era metafísica muy exacta. No fue fácil, pero claro, por eso, cuando los artesanos le proporcionaron a la élite de filósofos naturales las herramientas materiales para poder generar bombas de vacío, barómetros y todo ese tipo de cosas, ahí se puede decir que surge la ciencia como la entendemos ahora. Pero todas las reflexiones del método surgieron
no sé si periféricamente, pero fueron surgiendo a medida que surgían ya estas cosas en la práctica. Y esa pregunta de cómo diferenciar ciencia de técnica, complicado. Porque podemos imaginarnos, y dejo esta pregunta abierta y sigo adelante, podemos imaginarnos, por ejemplo, la cuántica sin toda la tecnología de la que dependen la producción de resultados cuánticos. Pues no. Y lo mismo para toda la ciencia. Entonces parece que la tecnología siempre viene antes de la ciencia, y necesitamos tecnología para hacer ciencia. Que hay un sesgo tecnológico en ciencia. Bueno, eso lo puedo dejar para otra charla entera. Es un tema que me ha interesado particularmente este último tiempo, pero bueno. Aquí me dicen que es complicado definir cosas buenas y cosas malas. Claro, si hablamos solo de cosas buenas y cosas malas, es complicado, pero si nosotros le damos todo un aparato basado en virtudes teóricas que se pueden, cada una de ellas, operacionalizar y se pueden objetivizar de forma que podamos medirlas en la práctica, ahí no es tan malo. Entonces, cuando hablamos de bueno, ya no hablamos de bueno, sino que hablamos de que cumple con ciertas virtudes, y cuando hablamos de malo, hablamos de que no cumple. Sí, bueno, eso da para otra charla en realidad, pero claro, todas esas cosas se pueden operacionalizar. Básicamente se puede generar un método para poder medirlo de alguna manera. No cuantificarlo así con números, pero sí entender si es que se cumple o no cierta cosa. Por ejemplo, yo puedo tomar una teoría y puedo decir, esta teoría es más profunda explicativamente que esta otra. Esta teoría es más fértil o fue más fértil que esta otra. Y así operacionalizarlo. Entonces, así cuando hablamos de bueno o malo, ya no es en absoluto, así como no, esto es bueno, esto es malo, sino que es de acuerdo a todas estas cosas que yo operacionalicé. Es lo mismo cuando uno mide algo. Yo no digo como, esto tiene 2 metros. No, es que si yo tomo este aparato de medición y voy y lo aplico, bueno, ahí yo puedo decir que tiene 2 metros porque el metro lo defino de tal forma o tal otra en base, no sé, a un estándar que está en un museo en Francia o a ciertas magnitudes de las teorías científicas. Pero bueno, eso es lo mismo que pasa en filosofía de la ciencia. También se pueden operacionalizar las cosas. ¿Qué pasa con la versión casi dogmática de algunos docentes de todas las tesis deben seguir el método científico? Espérame unas diapositivas y vamos a llegar a eso. Porque sí hay ciertos lugares donde el método científico vive de cierta forma. Pero avancemos para poder llegar a eso. Bueno, ha habido varias versiones de este modelo, como yo les dije, y se trata de un modelo altamente idealizado y abstracto. O sea, básicamente nos dice tanto sobre la práctica científica como las superficies sin roce y los pozos sin fondo, que son cosas que hay en los modelos físicos, nos dicen sobre el mundo físico. Entonces hay que tener cuidado. Porque ¿nos sirve para entender la ciencia, el método científico? Sí, pero tanto como los pozos sin fondo o las superficies sin roce nos sirven para poder entender el mundo físico. O sea, hay que tener mucho cuidado al usar el método científico. Hay que tener en cuenta las limitaciones y tener en cuenta que utilizarlo para entender la ciencia es con todas las limitaciones que este tiene, lo mismo que estos modelos idealizados de la física. Entonces, cuando uno va y dice que en la ciencia hay un método científico y que tiene tales características, sería lo mismo que ir a decir que en el mundo físico hay pozos sin fondo y superficies sin roce cuando no las hay. Hay que tener cuidado, es lo mismo, es un modelo. Hay otra pregunta. Sí. Las preguntas las voy a responder al final. Déjenmelas ahí, me voy a hacer cargo de todas, así que para poder seguir avanzando. Prefiero hacer eso. Ok. A menos que me insistan y me... Pero bueno. Les voy a hablar acá sobre este modelo metacientífico que es el modelo hipotético deductivo clásico. Ese modelo consta de una hipótesis, que no nos pronunciaremos de dónde nace la hipótesis. El modelo metacientífico del método científico no se pronuncia de dónde sale. Esta hipótesis perfectamente podría salir de que yo observo varias veces lo mismo y hipotetizo que se cumple para todos los casos, pero también podría nacer de un sueño. También podría nacer que se me ocurrió porque sí nomás. Lo importante es que esa hipótesis la tenemos que justificar, porque necesitamos que de esa hipótesis se deduzca en sentido lógico ¿cómo se llama esto? De condicional lógico, se deduzca una predicción. De todos los cuerpos caen, yo deduzco que esta taza que tengo en mi mano va a caer si es que la suelto. Y esa predicción yo la contrasto. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es, por ejemplo, si yo
tomo esta taza. Tengo la hipótesis, todos los cuerpos caen cerca de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces yo predigo que esta taza que está aquí, en este lugar, con todas las condiciones, si yo la suelto, se va a caer. Y yo veo que se cae y se rompe y toda la cosa. Entonces yo pregunto, ¿verifiqué la hipótesis de que todos los cuerpos caen? O sea, ¿es verdad? ¿Puedo decir que es verdad la hipótesis? Incluso yo medí la aceleración. Y la aceleración me dio como 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Verifiqué la hipótesis? ¿Puedo decir que es verdad? Entonces esta es la pregunta que surge. ¿Se puede verificar una hipótesis con este método hipotético deductivo? Y la respuesta es que no. Y hay buenas razones. Y esto no es un misterio para nadie. O sea, las mismas personas que han trabajado con el método científico saben muy bien que esto no es posible. Pues no. Porque mira, veamos algunas hipótesis. Todos los metales conducen electricidad. Todos los cuerpos cercanos a la Tierra caen al ser sortados. Son hipótesis. El cloruro de sodio es soluble en agua. Sabemos que es así, pero no importa, hipoteticémoslo. Y de hecho, todo enunciado de ley podría en principio ser convertido en una hipótesis que se someta a contrastación mediante este método. O sea, cuando un enunciado de ley es hipótesis, cuando estamos en el contexto de este método hipotético deductivo, es una hipótesis. Claro, fíjense que todos estos tienen una característica que son universales. Entonces, para poder verificarlos, para poder ver que es verdad que todos los metales conducen electricidad, yo tendría que evaluar la conducción de electricidad en todos los metales que han existido, que existen y que podrían existir en el mundo. Entonces, es imposible verificar estos enunciados, puesto que son universales. Y claro, la mayoría de las hipótesis interesantes son las que son universales, porque si no son universales, si la hipótesis solo sobre esta tasa, en este lugar, en este tiempo, y esta vez que la suelto, es una hipótesis muy fome, no me dice nada del mundo. Cloruro de sodio soluble en agua, bueno, todas las muestras de cloruro de sodio tendría que evaluarlas. En fin, entonces no son verificables. Por otro lado, y aquí hay razones lógicas. Una razón lógica es que de premisas falsas se pueden deducir conclusiones verdaderas. ¿Ya? Por ejemplo, de que existan duendes invisibles que mueven los electrones de forma que los fenómenos físicos son tal como los conocemos, se pueden deducir los fenómenos físicos tal como los conocemos. O sea, esto es trivial, pero se puede. O sea, básicamente, de hecho hay un ejemplo más bueno de que, no sé, si yo tengo un cilindro que es magnético, que tiene dos polos y todo, yo podría hipotetizar de que ese cilindro es un cable eléctrico enrollado y que por eso es que es magnético. Yo sé que es falso, pero me da una conclusión que es verdadera, puesto que esto es magnético, tiene esos campos, genera esos campos y esas cosas. Eh, Esto es interesante porque es una consecuencia de la lógica, de que la deducción preserva la verdad, pero no preserva falsedad. De la teoría del flogisto incluso se podían deducir varios de los fenómenos, o sea, varios fenómenos que hoy en día todavía consideramos verdaderos. Asimismo también de todos los epiciclos tolemaicos, con todo lo que eso implicaba, que es la astronomía que había antes de Copérnico, se podían calcular el movimiento de los astros. Entonces, la hipótesis no solo pueden ser confirmadas, no verificadas. Ahora, ¿qué es una confirmación? Una confirmación es cuando tengo de un enunciado general, tengo casos particulares de este, por ejemplo, de todos los cuerpos caen, yo veo que varios cuerpos caen. Este cuerpo cae, este otro cuerpo cae. Cada una de esas instancias es una confirmación de la teoría, pero no una verificación, puesto que nunca voy a saber si es verdad que todos los cuerpos caen, pero sí voy a poder ver que todos los cuerpos que he visto hasta ahora, que se han visto hasta ahora en la humanidad, caen. Eso es confirmación. Entonces, PA, que A tiene la propiedad P, es una confirmación de que todos tienen la propiedad, de que todos los X, todas las cosas tienen la propiedad P, en un cierto ámbito. Pero por más confirmado que esté un enunciado, no puede ser verificado. Es importante eso. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que cada confirmación entrega soporte inductivo a una hipótesis. O sea, una hipótesis puede estar muy soportada inductivamente, pero eso no es lo mismo que sea verdadera. Entonces tengo ¿cómo se llama este esquema? Y tenemos confirmación. Tenemos que la contrastación puede confirmar hipótesis. Ahora, ¿se puede refutar una hipótesis? Y aquí la respuesta es sí. Se puede refutar una hipótesis.
No podemos saber si es verdadera, pero sí vamos a poder saber cuándo es falsa. Basta con que solo una instancia no se cumpla para que un enunciado universal quede refutado. O sea, si yo tengo el enunciado, todos los cuerpos caen, y yo suelto un cuerpo y no se cae, entonces mi enunciado de que todos los cuerpos caen es falso, puesto que para que sea verdadero todos los cuerpos tienen que caer, y si un solo cuerpo no cae, existe un cuerpo que no cae, entonces mi enunciado yo sé que es falso. Basta con que un metal no se dilata al ser calentado para que el enunciado todos los metales se dilaten al ser calentado sea falso. Y eso es por razones lógicas. Por el esquema, aquí alguien dice Popper. Popper no es que haya descubierto esto. Lo que hizo Popper fue basar toda su metodología científica en esto, que es distinto. O sea, la imagen de la ciencia popperiana, Popper es un filósofo de la ciencia muy importante, quienes le interese pueden buscarlo ahí en Google y leer un poco sobre él. Lo que hizo Popper, más que descubrir esto, porque el modus tollendo tollens es algo que se conocía desde Grecia más o menos, que es esto, que nosotros tenemos esta cosa, H implica P, tenemos no P, y como decir que H implica P es lo mismo que decir que no P implica no H, entonces tenemos que no P es verdadero, entonces no H va a ser, entonces no H. Esto es el modus tollendo tollens. Lo que hizo Popper, ya que me lo mencionan acá, es basar toda su imagen de la ciencia en esto, en que las hipótesis son científicas cuando son en principio refutables. ¿Ya? Si llueve las calles se mojan. Como no hay calles mojadas, yo puedo saber que no está lloviendo. Si está lloviendo, entonces está nublado. Si yo veo y afuera está despejado, entonces sé que no está lloviendo. Entonces, es puramente deductiva. Aquí ya no tengo nada de soportes inductivos ni nada. Porque nosotros tenemos que, por un lado, tenemos el soporte inductivo acá, y por otro lado, tenemos que la refutación es mucho más fuerte. Por eso es que la línea es más gruesa acá. Es más fuerte la refutación. O sea, yo puedo refutar una hipótesis definitivamente. Nunca puedo establecer su verdad, pero sí la puedo refutar. Y eso de nunca puedo establecer su verdad es algo que todos estarían de acuerdo. O sea, todos los que han trabajado sobre el método científico están de acuerdo con eso. Salvo que la hipótesis sea particular, pero esas son hipótesis fome. Claro. Ahora, dependiendo a quien ya le interese meterse en filosofía de la ciencia, se van a dar cuenta que hay filósofos de la ciencia, como los positivistas lógicos, que van a basar todo su esquema en la confirmación. De hecho, desarrollaron métodos probabilísticos súper poderosos para poder ver cuando una hipótesis estaba más confirmada que otra, etc. Hay otros filósofos como Karl Popper que van a basar toda su imagen de la ciencia solo en la refutación y en la refutabilidad, o sea, refutación que en principio pueda ser refutado, diciendo que todo esto del soporte inductivo no sirve para nada, aunque después se arrepiente un poco y le pone otros nombres a la cosa, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con la contratación de hipótesis? Esta es una imagen súper bonita que tenemos hasta ahora, o sea, ya tenemos una hipótesis y podemos refutarla, y si no, bueno, la podemos confirmar, y cuando una hipótesis está muy confirmada y aún no ha sido refutada, podemos confiar en ella. Pero las hipótesis no se... siempre hay un pero, siempre hay un pero. Las hipótesis no se contrastan solas. Elementos que participan de un proceso de contrastación no solamente es la hipótesis, sino que también hay supuestos auxiliares, condiciones iniciales, predicciones. Por ejemplo, la misma hipótesis de que si yo suelto esta taza va a caer, porque estoy tratando de contrastar la hipótesis de que todos los cuerpos caen. De partida hay condiciones iniciales. Está esta taza, estás a tantos metros de acá, la voy a soltar de tal forma, es esta taza en este tiempo determinado. Pero hay supuestos auxiliares como que no va a haber ningún campo magnético que me va a sostener la taza acá. Como que la presión del aire es tal que no va a dejar, que no va a hacer que la taza se quede sostenida en el aire. O que no sé, que no va a pasar alguna cosa rara que va a hacer que la taza no caiga. Y de estas cosas puedo sacar la predicción de que la taza va a caer. Porque si algún supuesto auxiliar no se cumpliese, la taza no caería. Ejemplo, el ejemplo que les dije yo. Por ejemplo, las supuestos auxiliares son que la distancia a la superficie de la Tierra es suficientemente pequeña, el roce con el aire es despreciable, el efecto de otras fuerzas es despreciable. Por ejemplo, las cargas eléctricas que rodean a la taza es despreciable, no van a hacer que la taza no caiga con aceleración constante. El instrumento de medición es adecuado y confiable, eso es importante. O sea, si yo quiero medir la aceleración constante, necesito ¿cómo se llama esto? Herramienta de medición.
de algún tipo, una cámara tal vez que me grafique la posición de la taza versus el tiempo, qué sé yo. Después integro la curva, o la derivo, no me acuerdo. No, sí, la derivo. La cosa es que, efectivamente, o la integro, no importa. Miren cómo estoy oxidado. El instrumento de medición es adecuado, ningún factor extraño afecta el proceso, etc. Todas esas cosas tienen que considerarse. Todo. Y hay muchos más supuestos auxiliares que podrían aparecer, incluso todos de los supuestos auxiliares conocidos. O sea, podría fallar uno que no conozca todavía. Y las condiciones iniciales son que yo, en esta sala, suelto un cuerpo de masa m desde una altura h y lo dejo caer. Y de ahí predico que el cuerpo caerá con una aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el método científico? Que lo que se está confirmando, refutando, no es la hipótesis sola, sino que este conjunto de cosas que es gigantesco. Todos los supuestos auxiliares y todas las condiciones iniciales. ¿Cuál es el problema acá? Que si yo refuto algo, no estoy refutando la hipótesis sola, sino que estoy refutando todas estas cosas. Y basta que un supuesto auxiliar sea falso para yo poder salvar mi hipótesis de la refutación. Entonces, claro, tengo hay varias formas de solucionar esto, pero yo tengo este esquema, que tengo que estas tres cosas me dan la predicción. Yo sé que si la predicción no se cumple, alguna de estas tiene que ser falsa. Para que yo pueda dispararle a la hipótesis la refutación en caso de que la predicción no se cumpla, yo tengo que saber de alguna manera que los supuestos auxiliares y las condiciones iniciales tienen que ser verdaderas. O debemos confiar mucho en ellas. Que de hecho esa es la solución que propone Popper, que en el fondo toda refutación depende de las teorías que usamos para la instancia refutatoria, pero yo tengo que tener mucha confianza en las teorías que me dan cuenta de los instrumentos de medición, de todas esas otras cosas. Y no tanto en la hipótesis. Por otro lado, también yo tengo que tener una condición inductiva que me diga que si son verdaderas estas supuestos auxiliares y condiciones iniciales, si es que la hipótesis no se cumpliera, muy probablemente no se cumpliría la predicción. O sea, si no fuera el caso de que todos los cuerpos caen, siendo que todas las otras cosas yo sé que son o verdaderas o confío mucho en ellas, si no fuera el caso de que todos los cuerpos caen, muy probablemente si yo suelto esta taza no caería. Es una condición inductiva. O sea, básicamente una condición que no me garantiza la verdad, pero sí me garantiza que muy probablemente las cosas van a ser de esa forma. Bueno, si asumiendo estas dos verdaderas, entonces la predicción se cumple, decimos que la hipótesis queda confirmada. Si no se cumple, decimos que queda refutada, pero esto siempre dependiendo que estos sean verdaderas. Y todo esto es mucho más complejo de lo que lo estoy planteando acá. O sea, aquí yo le estoy dando como un esbozo de este modelo metacientífico, del método científico, que es mucho más complejo que esto y que se han escrito kilómetros de tinta, o sea, son toneladas de tinta que se han gastado en este método científico, que es súper interesante, es un modelo metacientífico súper bonito, súper interesante. Así como los cuerpos las superficies sin roce, tienen todo un conjunto de ecuaciones y todo un conjunto de modelos derivados, el método científico también tiene todo un conjunto de, podemos llamar a esto ecuaciones, serían como las ecuaciones de la superficie sin roce en este caso, y todo un conjunto de modelos derivados, o sea, hay distintos tipos de hipótesis, distintos tipos de contrastación, pero estos son modelos metacientíficos, así como las superficies sin roce son modelos de la física. ¿De dónde vive este método científico? Esa es la pregunta que nosotros nos podemos hacer ahora. O sea, yo ya les mostré el modelo metacientífico, les mostré todas las ecuaciones de estas superficies sin roce, en este caso de la contrastación de hipótesis de la metacientífica. ¿Dónde vive esto? Ya vimos que en la práctica científica no. En la práctica científica, de verdad, es mucho más que esto, mucho más compleja. Reducir la práctica científica a este método científico, por un lado estaríamos dejando fuera muchas cosas y por otro lado estaríamos sesgándolas, estaríamos distorsionando súper harto lo que pasa en los laboratorios. Que no es lo mismo que decir que todo vale, ya les dije, sino que hay mucha más metodología que considera otras cosas. En la filosofía de las ciencias tal vez sí, en la filosofía de las ciencias es donde vive. Y es como modelo metacientífico. Así como en la física 1 de la universidad viven las superficies sin roce, y son útiles, o sea, son útiles para poder aprender física, son útiles para poder aprender a manejar ecuaciones, son útiles pedagógicamente, asimismo, el método científico es útil pedagógicamente para poder enseñar filosofía de la ciencia. Y por eso es que casi todos los libros de filosofía de la ciencia parten con esto,
que yo le estoy mostrando acá. Ahora, otro lugar donde vive el método científico, de alguna u otra manera, es en las narrativas científicas. ¿Qué son las narrativas científicas? Es cuando la ciencia queda por escrito en alguna parte, manifiesta, por ejemplo, en los papers, en los proyectos, en las tesis. No es casual que en estos casos se escriban las cosas teniendo en cuenta un esquema basado en hipótesis, predicciones, contrastaciones, etc. Y nos exigen que así sea, no por un tema de capricho, ni de hegemonía, ni de otras cosas que habla alguna gente, sino que porque los resultados científicos deben ser expuestos de alguna manera lo más universal posible, para que puedan ser comunicados. Ahora, ¿es la mejor forma de hacerlo? No sé. Puede que no, pero es la que tenemos ahora y bueno, si yo quisiera cambiarla, probablemente publicaría un paper narrando las cosas de otra forma y no sé, puede que la gente no lo entienda. Tendríamos que ponernos de acuerdo todos los científicos para cambiarlo y yo no creo que sea mala esa forma. Hay que tener en cuenta que los papers son súper limitados, es constatar un resultado, hay gente que cree que los papers son como la panacea y que los papers por sí mismos tienen un valor así como de que, ah, mira, yo publiqué esto en un paper, entonces ahora el mundo va a cambiar porque esto se va a aplicar de tal forma. Nunca fue así. De hecho, la mayoría de los que creen, hay como una caricatura de que todos los científicos creen que así es la cosa y por eso después salen a criticarnos porque publicamos papers. No, los papers son súper limitados. La ciencia es mucho más que los papers. Los papers tienen una narrativa estructurada de forma que podamos comunicar las cosas. ¿Para qué? Para poder comunicarlas. Para eso son los papers. Y puede que un paper no lo lea mucha gente, pero está ahí constatando que nosotros hicimos ese trabajo y el día que sea necesario nosotros vamos a poder exponerlo. Bueno. Ahora es interesante que para un mismo conjunto de datos obtenidos experimentalmente en un laboratorio, nosotros podemos diseñar muchísimas narrativas distintas. Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno hace una tesis, obtiene datos para acá, datos para allá, y después ve a ver cómo organizo esto en paper. Hago 2 papers, hago 3, hago 1 con todo, y cuál es la historia que voy a contar. Por eso es importante el tema de las narrativas. Y ahí es donde vive más, o sea, ese es el lugar donde uno más puede encontrar este tema del método científico en la ciencia. Pero la práctica científica, cuando se genera todo lo que después va a ir en una narrativa, ahí no está el método científico. Hay muchas otras metodologías funcionando. Y creo que eso responde a una de las preguntas que me hicieron antes. ¿Por qué tantos profes están obsesionados con el método científico y que todo tiene que tener esto? Bueno, porque la mayoría de los productos de la academia van orientados a generar alguna publicación que tiene narrativas donde contienen la hipótesis, contienen la metodología, contienen todas esas cosas. Tal vez deberíamos no obsesionarnos tanto y tener claro que esas cosas van en las narrativas y que son necesarias para poder comunicar lo que hacemos, pero que no son todo lo que hacemos. Tal vez eso podríamos decir. Y que de verdad lo que hacemos es mucho más que eso. Y eso lo han entendido muy bien los historiadores de la ciencia, por eso es que han hecho historias ahora de los instrumentos, de la estandarización, de muchas cosas. Bueno, como se pueden imaginar, este modelo tiene muchos problemas. ¿Estoy bien en el tiempo? Sí, creo que sí. Bueno, este Gustavo, modelo... estás relativamente bien en el tiempo, pero me gustaría que dejaras un espacio para responder esas preguntas que hicieron en el chat. Sí, creo que ahora puedo... De hecho, ahora podría tomarme un tiempito para responderla. Ok. ¿Desde qué pregunta quedé? Esta pluralidad, ya esta la respondí. Sí, mira, el peer review, que es lo que voy a responderle un rato más a Marcelo Velasco, lo voy a responder al final. ¿Qué pasa con la visión dogmática de frases como todas las tesis siguen el método científico? Bueno, eso creo que la respondí ahora diciendo esto, de que en el fondo, como casi todos los productos así tangibles que finalmente se comunican al público siguen esta narrativa, es lógico que haya una obsesión con este tipo de cosas, pero que tal vez deberíamos pensar en ver la ciencia como algo mucho más complejo, o como es de verdad. Bueno, Cristian Pérez me pregunta acá, yo pienso que la generación de nuevo conocimiento en base a evidencia y el establecimiento de relaciones causa-efecto o asociando variables. No entendí muy bien, o sea, claro, efectivamente las relaciones causa-efecto juegan un rol súper fundamental en la ciencia y no están consideradas en el método científico. Fíjate bien que el método hipotético deductivo no se pronuncia acerca de las causas. Y según yo, las causas son mucho más relevantes que la contrastación misma, o sea, el proceso sintáctico de la contrastación.
Aquí me preguntaban lo de la técnica, que ya lo respondí. Aquí me preguntan, ¿es correcto hablar de teoría mala o teoría buena? ¿No sería mejor hablar de la falta de evidencia ante hipótesis planteada y que se puede tener pocos datos que corroboren la hipótesis? No es malo o bueno, es falta de... Bueno, eso ya lo expliqué. Y de hecho, esto de si es que hay o no evidencia, o sea, si la teoría es o no adecuada empíricamente, es una de tantas virtudes que uno puede evaluar en una teoría. Porque uno puede tener una teoría que sí tiene evidencia a su favor, como la mismísima Tierra plana, que los tierraplanistas se han esforzado mucho para hacer que todo lo que uno observa, como la posición del Sol, de los astros, etcétera, confirme su teoría, pero es muy mala por muchos otros motivos. Hay un video muy bueno de este youtuber, no me acuerdo el nombre, creo que es Quantum Fracture, donde el tipo en un video te muestra la Tierra plana como una teoría excelente prácticamente, y el otro video te la derriba. Pero claro, el que una teoría tenga evidencia a su favor es una de las virtudes que uno puede considerar. Por eso mismo el método científico que le estoy mostrando acá también es enormemente limitado para poder defender la ciencia. Incluso este modelo metacientífico tan exacto que les acabo de mostrar, puesto que solamente se centra en eso. Y la pseudociencia perfectamente podría acomodar su teoría y la evidencia que ellos quieren hacer que sea de esas teorías a este esquema de método científico. Por eso hay que fijarse en las otras virtudes teóricas también, de las que no hablé acá en profundidad, pero que si quieren yo les puedo dar bibliografía. Me dice que era una respuesta a Marcelo Velasco mi acotación. Gracias. Sergio Morales me dice, ¿qué tal, Gabriel? ¿Consideras que el método experimental podría ser un método de la ciencia, pero no entiendo como el método científico universal, no entendido como un método científico universal, sino como el método más representativo de la ciencia? Yo pienso que el método experimental es método de la ciencia por tres motivos. Uno, porque fundó la ciencia moderna. Dos, porque es común a todas las disciplinas científicas. Tres, porque permite generar mejores resultados. Claramente, esto es una propuesta que en sus términos difiere del planteamiento filosófico clásico. Mira, no estoy de acuerdo. De partida, el método experimental no sé lo que es exactamente. O sea, método experimental, de verdad hay muchos tipos de experimentos, muchos métodos experimentales, muchas metodologías y distintos tipos de experimentos orientados a distintas cosas. Hay experimentos que uno podría ver que están orientados a confirmar o refutar una hipótesis, pero hay experimentos que están orientados a producir otro tipo de materiales o a otras cosas más. A producir datos para los que no hay una pregunta. Hoy en día eso sucede mucho. Entonces no sé si hay un método experimental a secas. Hay métodos experimentales, que es distinto. Porque hacer experimento es hacer experimento. O sea, el método que se está usando puede ser totalmente diferente, incluso en un mismo laboratorio, como describí al principio. Claramente la ciencia sí tiene experimentos, y es importante tenerlo en cuenta. O sea, la mayoría de la ciencia hoy en día es empírica. Y si no es empírica, sí depende mucho de las circunstancias empíricas. Eso es importante. O sea, no hay esto de la ciencia post-empírica que se habla para defender que la teoría de cuerdas, que no ha generado ninguna predicción, es igual de buena que la teoría de la relatividad. Eso es otro tema. Y aquí tú me dices, claro, que es que ya expliqué que el método científico, el método experimental, así como idealizado, como el que estoy planteando acá, no es que haya fundado la ciencia moderna. Lo que fundó la ciencia moderna es una historia muy compleja que viene desde hace muchos años, tal vez miles de años, y que ciertas técnicas, ciertos métodos de ciertas áreas como la artesanía, construcción y varias otras áreas se juntaron con la filosofía natural y generaron esta majamama que es la ciencia experimental. Pero no es que un método experimental haya fundado esa ciencia, fue un proceso histórico. Y luego de eso, muchos filósofos y científicos comenzaron a especular y a preguntarse por cuáles son los fundamentos de su práctica. Pero eso no es que el método haya fundado la ciencia experimental. Los historiadores de ahora te dirían que no es así, que de hecho se han dedicado a desmitificar mucho. Así que, no, es distinto. Eso yo lo expliqué ya en la charla, que en el fondo lo que tenemos aquí es un modelo idealizado que, como dije yo, vive principalmente ciertas narrativas de la ciencia.
Sí, aquí me dice que el método experimental sería otro modelo metacientífico, como el que acabo de exponer. Ahora yo me pregunto cómo, o sea, claro, nosotros podemos hacer muchos modelos metacientíficos de muchas cosas, para cómo son las teorías, cómo cambian, cómo se contrastan. Acá yo les mostré uno que es el más usado, pero yo no sé cuál es ese método experimental, no sé cuál es el modelo metacientífico del método experimental. Habría que ver cuál es. Si tú tienes uno, Sergio, me lo puedes mostrar, porque yo no me he encontrado con eso. Incluso haciendo experimentos no me he encontrado con el método experimental, sino que con muchos métodos, dependiendo del experimento que quiera hacer. Pero claro, perfectamente puede haber un modelo metacientífico que trate de rescatar aspectos que son comunes a todos los experimentos. Según yo, lo que es común a todos los experimentos es que hay una interacción causal directa con el mundo. Y al haber una interacción causal con cierta porción de la realidad, hay ciertas cosas que son ya materiales y causales que uno puede extraer. Que eso es lo que me he dedicado a hacer en otras investigaciones que he hecho en filosofía. Al final les voy a mostrar alguna, o sea, no mostrar, sino que dar alguna bibliografía al respecto de esas cosas que hemos hecho. Bueno, espero haber respondido las preguntas. Aquí Bastián me pregunta, para profundizar, ¿qué piensas de la diferencia entre ciencia y técnica que establecen autores como Mario Bunge y Miguel Ángel Quintanilla? Al segundo, lamentablemente, no lo conozco. Entre paréntesis me dice, yo personalmente creo que la diferencia crucial es que la ciencia produce conocimiento teórico explicativo, mientras que la técnica produce conocimiento teórico práctico. Sí, estoy de acuerdo, pero la diferenciación entre ciencia y técnica ya dije que es bastante complicada, puesto que la ciencia depende totalmente de la tecnología para poder generarse. Asimismo, la tecnología depende de la ciencia, entonces el diferenciar las dos así tajantemente es difícil, dependiendo de cuáles objetivos veamos que se están proponiendo. Aquí me dice, por ejemplo, un herrero, durante la Edad Media, que al sumergir metal caliente en agua, este gana dureza, temple, pero no sabe el por qué. Bueno, eso pasa caleta en ciencia. Por ejemplo, por mucho tiempo las proteínas se han estabilizado echándole glicerol, pero todavía se debate, según lo que yo me acuerdo, cuál es el real efecto físico que tiene el glicerol en las proteínas. O también, por mucho tiempo, se usaba el cloruro de humanidinio y la urea para hacer desplegamiento de proteínas y poder sacar parámetros energéticos de las proteínas, y al mismo tiempo que se usaba y se extraían esos parámetros, se discutía qué es lo que realmente le estaba haciendo la urea y el guanidinio a la proteína, y había modelos distintos, modelos donde asumían de que había una interacción directa, modelos que tenían que ver con el solvente, etc. Uno lee los papers de Tanford de esa época y ve eso. Bueno, así que eso de que se hacen cosas y no se saben por qué, bueno, es parte de la ciencia. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué de ello? Mientras hoy sabemos explicar esto en base a reacciones químicas propias del hierro y el carbono, que nos da la ciencia, pero son cosas diferentes. Lo que pienso es que tanto ciencia como técnica están complejamente interrelacionadas en la producción del conocimiento. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, estimado. De hecho, creo que la ciencia y la técnica están tan mezcladas que la separación que uno hace generalmente es para poder explicar ciertos casos, y es bastante artificiosa, pero es interesante hacerlo. Porque hay cosas que evidentemente van a ser técnica y cosas que evidentemente van a ser ciencia, pero si uno se mete más en profundidad se da cuenta de que toda la ciencia tiene mucha técnica metida y toda la técnica tiene mucha ciencia metida. Mira, acá Sergio Morales me dice, he hallado en diversos textos sobre diseños experimentales, se habla de un método experimental, como una serie de pasos básicos que no pueden esquivarse, los cuales se desprenden los diversos diseños experimentales puros, preexperimental, cuasi experimental, etc. Las infografías que mostraste al inicio sobre métodos científicos son muy reveladoras, pero son muy confusas, sí, son súper confusas. Pero creo que ningún científico podría hipotetizar antes de observar ni concluir antes de experimentar. Habría que ver caso a caso, yo creo que no es tan así. Yo te podría mostrar ejemplos de casos donde se puede hipotetizar antes de observar y se puede concluir antes de experimentar. Pero eso es caso a caso, dependiendo de las metodologías que se sigan. Hay un orden y una lógica que subyace a la pluralidad. Habría que ver cuál es ese orden y cuál es esa lógica. Yo creo que cada experimento tiene un orden y una lógica diferente. Y la lógica, tal vez estás pensando en el método hipotético deductivo, que muchas veces es el que se le atribuye a Galileo. Ya vimos que en la práctica esto es una representación súper formal y súper, ¿cómo se llama esto?, abstracta, idealizada.
Ahora, claro, en los manuales siempre va a haber un capítulo dedicado al método hipotético deductivo, o van a exponer algo así, pero una cosa es lo que aparece en un manual de experimentación y otra cosa es lo que aparece en la práctica. Ahora, en las ciencias sociales suele pasar mucho que están muy obsesionados con esto de la metodología y producen libros de metodología, y está bien. Es bueno, porque claro, en las ciencias sociales, no sé, hacer una encuesta y hacer la pregunta en cierto tono, en cierto otro tono, genera cosas distintas. Oye, me están llenando de preguntas. Oye, Gabo, también alguien, Bruno, dice si puedes terminar la presentación. Yo, sí, La, mejor. la Voy a respuesta quedarme, final. ¿Ya? sí, me falta poco. Ya, ok. Pero bueno, como les dije, este método científico, el método experimental o el método hipotético deductivo, es altamente idealizado y abstracto. Solo considera aspectos sintácticos. Eso es importante. O sea, aquí solamente se consideran aspectos que tienen que ver con proposiciones, deducciones, ¿ya? Deja fuera. Ah, y también esto va a ser relevante un ratito más, que tiene que ver con que ve la ciencia como una actividad individual. Aquí no considera el hecho de que la ciencia está inserta en un contexto social donde hay comunidades científicas que dialogan, que negocian, que pelean, que se critican. Que deja fuera todo esto, experimentación, la misma experimentación, la construcción de experimentos. Eso lo deja fuera. La producción de datos, los modelos, la generación de modelos, la causalidad, la medición, el cambio científico. Esta lista podría ocupar diapos y diapos de cosas que deja fuera este modelo. Así como el modelo de la superficie sin roce no considera muchísimos otros aspectos que sí existen en la física, el método científico no considera muchos otros de estos. Todos los modelos son limitados y hay que tener en cuenta cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus ventajas y desventajas. Todos estos aspectos son importantes en la ciencia y deben ser considerados y estudiados para justificar la ciencia y entenderla. Y se hace. O sea, para cada uno de estas cosas que menciono acá debe haber una cantidad gigante de libros y papers de filosofía que están dedicados a eso específicamente. Entonces, la lección que quiero que saquen es que justificar la ciencia o entenderla utilizando solo el método científico sería como andar diciendo que en la realidad física existen superficies sin roce o pozos sin fondo. Hay que tener cuidado. ¿Cómo justificar la ciencia entonces? Hay mucho más que el método científico. Para entender la ciencia se requiere mucho más que la pura sintaxis y la metodología basada en proposiciones y en la parte lingüística, que el método científico que me mostré considera eso. Porque la ciencia tiene aspectos materiales, metafísicos, epistemológicos, o sea, todos los que les mostré al principio de que estudiaba la filosofía de la ciencia hay que considerarlos. Y todos ellos deben ser considerados para poder justificar la ciencia. Y dependiendo de qué cosa queramos considerar, bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de teorías como esta cosa que vi en el foro de la evolución no existe, a lo mejor ahí nos serviría más recurrir a virtudes teóricas y mostrar que la teoría de la evolución es una teoría bastante virtuosa, que lo sigue siendo, a diferencia de teorías alternativas como diseño inteligente. Y tampoco es que haya una teoría de la evolución, de verdad es una cosa bastante más compleja. Ahí pueden ver el libro de Santiago Giannobili que publicó hace poco, donde explica bastante bien eso. Entonces, finalmente quería terminar un poquito con una parte que tal vez podría ser interesante, que tiene que ver con la instanciación social de la ciencia. Porque la ciencia está instanciada en un medio social, político, económico y humano determinado. Todo lo que es aspectos epistémicos de esta interaccionan de forma compleja con todos estos otros factores no epistémicos. Y la ciencia tiene una autoridad epistémica en la sociedad, o sea, eso no lo podemos negar. La ciencia sí tiene una autoridad respecto a muchas cosas. Y no es porque nosotros seamos autoritarios o que nosotros queramos imponerle esta visión a todo el mundo, no, es que, querámoslo o no, la ciencia como institución tiene cierta autoridad respecto al conocimiento que se obtiene. Pero eso, más importante que esa autoridad, es la responsabilidad que eso implica. Por eso es que hay que entender muy bien cómo funciona la ciencia si uno la quiere justificar, porque la responsabilidad que tiene la ciencia es súper grande. Y en ese sentido, la ciencia se realiza en el seno de una comunidad científica. ¿Qué significa esto? Que los científicos somos humanos, y como tales tenemos ideales personales, tenemos sesgos, tenemos creencias. Y uno puede preguntarse, ¿pueden estas cosas afectar la ciencia, sus resultados y responsabilidades sociales? Pues la verdad es que sí.
Y eso es re complicado, porque imagínate que tenemos un científico que es una mala persona, que anda opinando cosas raras y hace ciencia. ¿Puede afectar eso a la ciencia? Sí, pero, y ahí es donde entra algo que había sugerido y deslizado antes, la ciencia no es una actividad individual. La ciencia es una actividad pública, una actividad comunitaria, una actividad que se realiza en el seno de una comunidad donde los sesgos individuales de cada persona quedan de alguna u otra manera neutralizados por lo que es la actividad epistémica general de la ciencia, puesto que se realiza en comunidad. Cada científico es a la vez una especie de árbitro respecto a lo que se está realizando o sea, el tipo de conocimiento que se está generando. Y en ese sentido, el que sea una actividad social y comunitaria implica que los sesgos individuales se ven anulados por valores comunitarios de la comunidad científica. Básicamente se genera lo que es una intersubjetividad. ¿Por qué? Porque la ciencia es plural, es pluralista. Hay gente dedicada a... O sea, se puede hacer acá, se puede hacer en cualquier parte del mundo por gente de culturas diferentes. Y lo importante es que el conocimiento que se está generando es intersubjetivo en ese sentido. Es un ideal esto que estoy diciendo. Hay casos donde esta intersubjetividad se rompe, claro. Por ejemplo, cuando una empresa, una multinacional, contrata a ciertos científicos para que hagan un estudio para mostrar que esta relación que hay entre fumar y tener cáncer no es tan así. Eso pasa. Por eso hay que investigar caso a caso donde se rompe esta intersubjetividad, donde hay factores externos que están influyendo en la ciencia de alguna manera. Por eso es importante que la ciencia sea pluralista en cuanto a las ideas y en cuanto a quienes componen las comunidades científicas. Y no solamente ideas extracientíficas, sino que también ideas científicas. Es importante que dentro de una misma disciplina haya gente con ideas teóricas diversas de esa disciplina, que se genere debate, que se genere disenso, eso es importante. Y la ciencia tiene un carácter público, eso también es importante, puesto que en principio cualquiera podría aportar a la ciencia, en principio. Y por otro lado, la ciencia es una comunidad de expertos que están permanentemente poniendo a prueba los conocimientos y criticando a los pares. O sea, en ese sentido, y con esto termino, la ciencia debe ser la única institución humana cuyo fin es la gestión de la incerteza. Es la crítica constante del conocimiento que ella misma genera. Por lo tanto, si uno va a dudar de la ciencia, debe tener muy buenas razones. O sea, si uno duda de la ciencia, que es esta institución que genera este tipo de marcos donde se está criticando el mismo conocimiento y donde se está gestionando la incerteza, y para eso es que surgen tantos libros de metodología, tantos libros de estadística, porque eso es para poder gestionar la incerteza. Tanta metodología para decir como, oye, sí, hay que seleccionar estos datos y no estos otros, hay que analizarlos así, así. Es porque la incerteza es tan grande que es necesario tener toda esa herramienta. Entonces, quienes dudan de la ciencia, está bien, uno puede dudar de la ciencia, pero eso de dudar de la ciencia y estar aceptando ideas dogmáticas que no tienen todas estas cosas de gestión de la incerteza es medio raro, no sé. Habría que preguntarle las razones a las personas que a la vez dudan de la ciencia y aceptan otras cosas distintas. En fin, como conclusiones, no existe el método científico en singular, con mayúscula, universal y único de la ciencia. Mucho cuidado con los mitos perniciosos que abundan en infografías y en algunos casos de divulgación, como esto de que las teorías se transforman en ley, como que las teorías en ciencia son distintas a las teorías de acá, o sea, ¿qué significa algo distinto el que sea teórico a algo, etcétera? La ciencia tiene muchísimos aspectos que deben ser evaluados para poder justificarla y entenderla, y en cada caso uno va a recurrir a distintos. Por ejemplo, en el caso de que se está negando la evolución, uno puede recurrir al tema de las virtudes teóricas. En otros casos uno puede recurrir al hecho de que la ciencia es pública y se realiza en sociedad, y que no es individual, porque muchos de los que atacan la ciencia se quedan con imágenes de la ciencia muy antiguas, están atacando imágenes de la ciencia que teníamos en los años 20. Entonces atacan cosas que tienen que ver con que la ciencia es individual. Entonces uno les dice, sí, pues ataca eso, todo lo que queráis, porque la ciencia no es así, entonces no estáis atacando la ciencia, estáis atacando una caricatura. Y hay que dejarlo claro. El método científico hipotético deductivo es un modelo metacientífico altamente idealizado y abstracto, con sus ventajas y desventajas, y no es aplicable directamente a la práctica científica. Bueno, tiene ventajas y desventajas, puesto que al igual que las superficies sin roce nos permiten entender ciertos aspectos de la ciencia, o sea, del mundo físico, tal vez el método científico sí nos permite entender ciertos aspectos de la ciencia, pero mucho cuidado con su aplicación.
Porque andar diciendo que la ciencia se reduce a ese método, o que ese es el método de la ciencia, es como andar diciendo que en la realidad existen pozos sin fondo y superficies sin roce. Bueno, y la ciencia es una actividad social, y para justificar su objetividad se requiere considerar muy seriamente ese aspecto. Eso, alguna bibliografía sobre método científico y filosofía general de la ciencia, hay muchas cosas, acá yo les muestro solo algunos libros. El libro de Diegues a mí me parece fenomenal, de hecho le debo a él mucha influencia con respecto a cosas que he dicho acá. Sobre teorías y virtudes teóricas, acá algunos papers, algunos libros. Sobre leyes, acá algunos libros, algunos papers. Sobre ciencia, sociedad, objetividad, acá algunas cosas. Y, bueno, sobre, como esto es del doctorado de Biología Molecular Celular y Neurociencia, algunas cosas sobre esa área. Acá está el paper que escribimos con Mauricio hace poco, donde tratamos de hacer una síntesis de eso. Y finalmente, antes de terminar, una primicia les tengo. Se va a realizar este año, dentro de un mes más o menos, un ciclo de charlas de filosofía de la biología, acá en Chile, por Zoom. Y ya me han confirmado a los siguientes invitados. Vamos a tener a Gustavo Caponi, que va a hablar de este tema, Antonio Diegues sobre transhumanismo, Mauricio Espósito, práctica científica, Santiago Ginnobili, función biológica y teleología, Rodrigo Medel por parte de la casa, todavía no me dice el tema, pero vamos a tener a Laura Nuño hablando sobre filosofía de la Evo-Devo, Ariel Roffé sobre esto de filosofía de la filogenia, Julio Torres de UDEC, concepto de especie, quien les habla sobre filosofía de la bioquímica y la biología molecular, y Abel Wagnerman sobre filosofía de la neurociencia. O sea, los dejo invitados, pronto van a salir afiches y cosas así que bueno. En fin, eso les quería mostrar hoy. Muchas gracias por asistir, veo que hay muchas preguntas, espero tratar de hacerme cargo de todo. Gabriel, antes que pases a las preguntas, ¿cuándo se va a realizar este ciclo de charlas? Va a empezar en julio. Julio ya. Okay. Va a empezar en julio y pronto voy a empezar a tirar afiches. Todavía no están listos los afiches porque todavía falta calendarizar alguna, falta ver si me responde alguno u otro invitado, que no voy a decir quiénes son para no embarrarla. Pero sí, esto surgió del esfuerzo. Creo que hasta ahora me estaría apoyando la Sociedad de Biología y la Sociedad Chilena de Filosofía de la Ciencia, así que va a estar interesante. Ok, en fin. Pasemos a las preguntas entonces. Hay un par de preguntas al final. Sí. Hay un par de preguntas. Aquí está lo que decía Bruno Grossi en honor a la presentación. Podríamos terminar la charla. En realidad yo quería, si hubiera sido en vivo esto, habría sido una conversación. Habría tratado de... Pero bueno. Juan me dice... ¿Ah? Gabriel, yo aquí Bruno Grossi, me voy a meter a la cola. Me voy a meter a la cola porque puedo meterme y me muestro. Oye, excelente. Primero que nada, gracias Gabriel, además por la charla y por meterte en aguas tan turbias para mí. Soy biólogo, pero le hago estas clases incluso a los ingenieros. Y voy a irte directo al grano porque la parte más controversial que probablemente todos, de hecho se detuvo un poco la charla, porque no es trivial, porque el concepto de hipótesis, que nosotros yo me lo conozco así, hasta me lo sé de memoria, propuesta explicativa que tiene un grado de incerteza y que se puede poner a prueba a través de un diseño experimental. Es maravilloso, no hay problema. Pero cuando hablamos de teoría, de la forma en que tú lo estás diciendo, sirve igual. Y de hecho, es la forma coloquial que uno dice, yo tengo una teoría de lo que está pasando en la casa al lado. En realidad es una hipótesis, una propuesta explicativa. Entonces, de alguna manera es lo mismo, y ahí no estoy muy de acuerdo y fui el que yo dije capciosamente qué es lo que es bueno y malo, porque tú hablas entonces como si es que las teorías hay buenas y malas, y como que básicamente de eso se trata. Y en realidad sí. Eso hay que ponerle un poco de historia, porque todas pueden haber sido malas y todas pueden ser buenas. Claro, hay que considerar la variable histórica. Exacto, y sobre todo cuando tú decís los terraplanistas, obviamente yo no creo en la tierra plana, pero lo he visto todo en los terraplanistas, y tienen unos modelos extremadamente complejos, le tienen respuesta a todo. Entonces, sí. Como para decir, que es muy subjetivo decir que en realidad la teoría es mala y entonces la de la esfera es mejor, es como muy subjetiva. Entonces, creo que ahí nosotros tuvimos todos los receptores de tu charla el gran conflicto, y probablemente lo vas a tener siempre. Ya con la ley es más fácil, le ponís números y predecís. Pero entre la hipótesis clásica y la teoría, yo estoy seguro que hablo por muchos, porque estoy hablando con todos por interno. Hicimos un grupo de WhatsApp. Espérate, mira, yo usualmente, cuando yo daba no esta charla, sino que cuando hablo de virtudes teóricas, lo que hago es hacer el siguiente ejercicio. Yo expongo las virtudes teóricas acá y busco, por ejemplo, alguna teoría, por ejemplo, la homeopatía, porque
todas estas virtudes teóricas se pueden operacionalizar, o sea, uno puede ver cómo evaluar la consistencia, la adecuación empírica y todas estas. Cada una de esas la puede evaluar. Y algunas consideran el tema del tiempo. Por ejemplo, la fertilidad se tiene que medir en el tiempo, puesto que nos dice cuántas hipótesis nuevas una teoría genera o ha generado. Uno podría agregar otras virtudes, por ejemplo, la durabilidad o virtudes estéticas también que se usan. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ver, la homeopatía. ¿Es consistente? Sí. La adecuación empírica. Sí, es adecuada empíricamente hasta por ahí, aunque no tanto, porque a veces los estudios clínicos fallan, etc. Uno puede hacer lo mismo con la Tierra plana. ¿Es consistente? Exacto. Sí. ¿Es adecuada empíricamente? Totalmente adecuada empíricamente. Incluso podría decirse que utiliza el método científico. O sea, de hecho, ellos son súper científicos para explicarlo todo. Lo que pasa es que su modelo es súper complejo. No sé. Pero eso que sea complejo hace que pierdan esto. O sea, y por eso te digo que complejo puede ser diferente a bueno o malo. Por eso me molestaba que dijera bueno o malo. Sí, lo que pasa es que cuando es muy complejo, lo que pierden ellos es, de partida, la colaboración explicativa con otras teorías. O sea, básicamente una teoría que está aislada, en el sentido de que esta teoría no es capaz de explicar ningún aspecto teórico de otras teorías científicas y no es capaz de ser explicada por aspectos teóricos de otras teorías. Claro, aislada. Está como aislada. Y lo otro es que como lo único que puede explicar es el mundo tal cual vemos, no tiene profundidad. La teoría gravitatoria te puede explicar incluso qué pasaría si yo elimino el Sol, si yo muevo la Tierra de órbita, si yo pongo Júpiter al lado de la Tierra, probablemente chocaría, no qué sé yo. Puede explicar esas cosas, aunque sean ficción. La teoría de la Tierra plana no te puede decir qué pasaría si tú mueves un poquito el Sol de donde ellos lo situaron. No te puede decir. El concepto de complejizarla tampoco sirve, porque cuando Einstein dijo, ¿saben qué? El asunto es más complejo, el tema es el tiempo. Pero al final sí tiene razón, claro, hasta el momento. Así que una teoría puede ser compleja pero profunda, en el sentido de que la complejidad te permite responder a ti preguntas del tipo, ¿qué pasaría si las cosas fueran distintas de acuerdo a tales variables? Te permite a ti manipular variables y decir, ¿qué pasaría con un resultado, otra variable? Por ejemplo, la ley de los gases ideales es profunda, pero no es tan adecuada empíricamente, pero es profunda, te permite decir qué pasa si muevo la presión acá. En cambio, la Tierra plana, en cambio el diseño inteligente, no te permiten a ti hacer ese ejercicio. Oye, Gabriel, te cuento que yo estuve en esa charla de la cuestión inteligente. Yo no sabía lo que era, aprendí ahí lo que era. Me fui en la mitad, la verdad. Me fui en la mitad cuando me empezaron a pasar folletos. Pero yo fui ingenuamente, yo me reí cuando lo pusiste. Estuve ahí, fui para allá y dije, ¿qué será esto del diseño inteligente? ¡Wow! Eso de la Chile, fui a farmacia. Fui a química a farmacia. Así que con eso termino, simplemente para decirte el dato que yo estuve ahí. No sé, yo no pude ir, quería ir, pero bueno. Oye, pero mira, fíjate que el diseño inteligente no es muy distinto a esta teoría de juguete que yo invento. Existen enanos microscópicos invisibles que mueven todas las partículas subatómicas de forma que todo se comporte como se comporta. El diseño inteligente, ¿qué es lo que diría? Existe un diseñador inteligente que diseñó el mundo para que sea de tal forma como es, básicamente una teoría parásita. No me voy a poner más controversial, pero también hay unos que dicen que existe alguien que se llama Dios, pero no quiero hablar de eso. Sí, claro. Por eso yo hablo de enanos. No voy a hablar de eso. Por eso hablo de enanos microscópicos invisibles y no de Dios. Pero fíjense que esta teoría es consistente, es adecuada empíricamente, tiene poder explicativo, pero tiene coherencia con otras teorías, puesto que explica toda la ciencia tal como es, pero carece de corroboración, de colaboración explicativa, carece de profundidad, carece de simplicidad, puesto que puedo explicar lo mismo prescindiendo de esta teoría, carece de poder unificador y carece de fertilidad, no es capaz de generar ninguna teoría nueva. Entonces, bueno, predicción nueva. Qué bueno que tenía estas diapos de... Mira, puse unas diapos de, por si acaso, del ADN. No importa. Pues lo poníamos complicado. Oye, sí. Gabriel, te pasaste. Profe, Gaby, muchas gracias a todos. No, gracias a ti, Bruno. Bruno, gusto de verte. Cariño. Igual. Creo que hay más preguntas en el chat. O sí. Alguien... Voy a hacerme cargo de una pregunta en el chat y después hablamos la palabra, si es que hay tiempo. Exacto, sí. Tenemos como 5 minutos más, Gabo, así que... Mira, hay una pregunta. Respecto a la diferencia entre ciencia y técnica, recomiendo ver a Hans Reinberger. Pero por favor, ¿quién recomienda a Reinberger? Por supuesto que Reinberger es el filósofo para poder... Aquí está. Sí, no, este libro de Hans Reinberger es espectacular. Es una historia de la síntesis de proteína in vitro. Es un filósofo bastante competente. Yo tuve la oportunidad de hablar con él en Noruega. Él vio mi presentación donde lo citaba a él. Fue para mí una experiencia súper rara, porque hablando en el peor inglés que tengo, o en el mejor que podía tener, y ahí Reinberger mirando mi presentación muy atento, y va y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu presentación. Y ahora me sigue en ResearchGate. Interesante. Pero bueno, la cosa es que sí, yo le
Yo les recomiendo este libro y el paper que dice acá, que es Consistent from the Perspective of an Experimental System. Bueno, ese es un paper que creo que lo publicaron en, bueno, no sé dónde está, pero claro, muy bueno Reinberger, recomendable. Acá Juanes me pregunta, esa interacción íntima se ve bastante en la psicofarmacología. Fueron desarrollos técnicos, psicofármacos, los que al usarse para tratar psicopatología nos permitieron llegar a generalizaciones sobre funciones del sistema nervioso, al menos en términos mesoscópicos, conexión entre circuitos mediada por neurotransmisores y neuromoduladores. Bueno, lo mismo pasa con el ADN. El ADN partió como una investigación totalmente básica, pero hoy en día el ADN es una herramienta. Por ejemplo, en el laboratorio nosotros purificamos proteínas recombinantes y para eso usamos tecnología del ADN. No es que estemos confirmando la teoría del ADN, la estamos usando como una herramienta, como usar el martillo, y se usa por todos lados. Por eso es que el ADN es tan central en la biología, puesto que es una herramienta muy poderosa para poder intervenir en sistemas biológicos. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí antes de que siga con el chat? Sí, acá alguien me dice, parece que hay un vicio en pensar que los científicos saben absolutamente todo sobre su sistema, cuando en la práctica no es así. El llegar a una conclusión es un camino tortuoso y no lineal. Totalmente. Un camino donde hay muchísimas cosas involucradas y bueno, acá les mostré un aspecto muy chiquitito, les mostré la superficie sin roce, pero me falta toda la termodinámica, la mecánica de galaxia y todo lo otro de la física, siguiendo la analogía. Sí, pucha, no sé si me puedo hacer cargo de todas las preguntas del chat, pero... bueno, te podrán contactar, pues, Gabo. Sí, o sea, mi correo está acá y Sí, contáctenme, de verdad. Bueno, Juanes me pregunta si no me molesta que comparta el capítulo del podcast donde él me invitó. Por supuesto, compártelo, para mí es genial. Acá alguien me pregunta algo interesante, que es el mismo Juanes. Creo que también ahí importan mucho las instituciones estatales que regulan financiamiento de laboratorio de la universidad, convocatorias para proyectos de investigación, etc. Haré una pregunta que puede ser polémica. Si en algún país se instala un régimen autoritario, ¿qué podríamos esperar de la praxis científica del país? Interesante. Pienso en el caso de Lysenko, por ejemplo. Quizás sí podríamos afirmar que hay un conjunto de valores que propician la producción de buena ciencia, ¿no? Pues sí, la ciencia no es neutral, la ciencia está plagada de valores y nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son esos valores que están jugando un rol y cuáles son los valores que deberíamos tener para poder jugar la responsabilidad que tenemos como científicos. Tenemos una autoridad, querámoslo o no, somos depositarios de esta autoridad y tenemos que ser muy responsables. Por lo tanto, los valores sociales también influyen. Y por supuesto que si se instala un régimen autoritario, va a usar la ciencia para lo que quiera. Por ejemplo, Estados Unidos utilizó la ciencia para generar una bomba atómica y para poder generar mejores bombas para poder matar más civiles, por ejemplo. Y bombardearon muchos, ¿cómo se llama esto? Ciudades, matando gente que no tenía nada que ver con la guerra. Lo mismo otro régimen que hubo en otro lado, también diseñó ciertos gases tóxicos, todos creo que saben de quién hablo, pero claro, esas cosas pasan. La ciencia no es neutra, la ciencia es una actividad epistémica súper poderosa, pero quien utilice ese conocimiento, bueno, dependiendo de los valores que utilice, va a poder generar cosas que son... podría generar cosas que no son muy éticamente deseables. En fin. A su juicio, ¿la microeconomía es una buena teoría científica? Supuesto de racionalidad, mira, de microeconomía no sé mucho. Hace poco tuve que codirigir una tesis sobre filosofía de la economía y ahí aprendí mucho porque tuve que informarme de varias cosas. Y claro, la economía trabaja con modelos muy idealizados, mucho más idealizados que el modelo de superficie sin roce, de hecho. Entonces, ¿hasta qué punto eso nos dice algo acerca del mundo económico? Es una pregunta súper, súper importante. Ahora, la economía es más que eso, hoy en día la economía también es muy experimental. Pero claro, yo no sé, no te podría decir exactamente si es una buena teoría. Habría que evaluarla, habría que ver todas estas virtudes teóricas, hasta qué punto las poseen, etc. Tal vez sea una buena teoría, tal vez no, dependiendo del objetivo que se proponga con ella. Tal vez hay mejores teorías microeconómicas que otras, qué sé yo. Bunge decía que era una pseudociencia prácticamente, si no me equivoco. Pero yo no sé si estoy de acuerdo con el señor Bunge, tendría que revisar bien ahí en detalle.
Yo había puesto del ADN, pero bueno, no importa. Yo sabía que no iba a alcanzar a mostrar nada de eso, así que lo puse después de la charla si alguien me preguntaba cosas específicas. Bueno, también yo creo que ha sido bien interesante, ha habido harta interacción a través del chat y por el micrófono, y agradecerte, porque en realidad estuvo muy interesante, así que agradecerle a todos los presentes y nada, decirte simplemente muchas gracias y esperamos repetir esta charla el año que viene con nuevos conocimientos tuyos y de la audiencia. Esperemos. Así bueno, que, muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias a usted, profe, por invitarme. Muchas gracias a Daniela por grabar y por estar ahí coordinando todo esto. Y por el afiche que le quedó muy bacán. Muy lindo. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto entonces. Hasta el próximo taller. Chao, chao. Hasta el próximo taller. Chao, chao.